Hoy, 15:30 Ameliano Tacuarú en cancha del Sportivo Trinidense. Y a las 18 horas en el estadio Carendú, General Caballero de Juan León Mallorquín recibirá la visita de Sol de América. Por supuesto, con el detalle del trabajo del equipo de Versus en Universo 970, así como ayer en la impecable cobertura de la simultaneidad en la definición del torneo, cuando Libertad le ganó 3-1 a Olimpia en el Defensores y Cerro también ganaba su partido en el Este, lo hacía por 2-0 ante Nacional, pero no le alcanzaba y con 3 puntos de diferencia el Gumarelo ha bajado su estrella número 25, la coloca en su palmarés y festeja toda la parcialidad repollera en el país y por supuesto también los que están diseminados en el mundo entero. Y hoy tengo el gusto de saludar a quien va a estar vendiendo en lo comercial, el gusto de saludar al señor Sixto Heriberto López Villamayor. ¿Cómo te va, Sixto? Bienvenido. ¿Buenas siestas o buenas tardes? Buenas tardes ya, buenas tardes. Juan Ramón, a la audiencia de Versus de Universo 970, también a la teleaudiencia. Sí, de Universo TV. Universo TV. Así mismo. Buenas tardes. Sí. El saludo para todos. Estamos por Universo TV en el canal 16 de Copaco, en el canal 21 de Personal, en el canal 26 de Tigo y en el canal 29 en la grilla de Claro. Por supuesto también a través de Radio Universo 970, la que está en el centro del dial. Y también nos pueden escuchar en el mundo entero gracias a Internet. En el portal de Gen, en el portal de La Nación, en el portal de hoy.com y por supuesto también en las diferentes aplicaciones, la que usted prefiera, por ejemplo desde paraguay.com, allí busca el icono de Universo 970 y nos pueden escuchar en cualquier rincón de este planeta Tierra. También enseguida el saludo a todas las radios que retransmiten nuestra señal para todo el territorio nacional. Lo cierto es que dentro de 15 minutos arrancará el partido en el Martín Torres. Vas a escuchar el partido, el clásico de Barrio Jara. Bueno, algunos dicen que no es más clásico de Barrio Jara, por la división que hay de Villa Amelia, Virgen del Huerto y el Barrio Jara de Tatacuarú. Lo primero que decía, ¿dónde está el club ameliano? Que próximo estaba a mudarse a la ciudad de Villeta. Pero bueno, este clásico, que se ha vuelto muy reñido, se disputará en el barrio Santísima Trinidad, 15:30 por Universo 970, con Versus, los relatos de Eduardo Rojas, los comentarios de Diego Orlando Irrazábal y el móvil, cubriendo ambos vestuarios en la voz del señor Álvaro Luis Aponte Cabriza. Enseguida, con los compañeros, mientras, una vueltita con Sixto y estamos nuevamente. Este Día del Padre, Yerba Mate Pajarito celebra a todos los papás con un descuento especial en combos seleccionados, perfectos para compartir el sabor de nuestra cultura y disponibles para envíos a todo el país. Visita nuestro showroom o hace tu pedido al WhatsApp 0985 932600. Sorprende a papá con Yerba Mate Pajarito, el sabor de la cultura. Aprovecha los pega descuentos en Punto Parma. Hoy jueves tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados y pagando con tu QR Tigo Money accedís a 10% adicional exclusivo para compras en cualquiera de los 620 puntos de todo el país. Punto Parma, cuida tu salud, tu belleza y además tu economía. En Lasca trabajamos día a día con el más alto estándar de calidad. Cumplimos 89 años. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Correcto, muchas gracias, Sixto. Como siempre está habilitado el vínculo con la audiencia. El WhatsApp de Versus, el 0984 970. Queremos tener el sentir del hincha paraguayo que le gusta nuestro fútbol, aquel extranjero que también sigue Universo 970 y suele escuchar las transmisiones por este medio de comunicación. ¿Qué opinen? Temas varios, tema general. ¿Qué le pareció el Campeonato de Libertad que se coronó nuevamente en el Apertura, por ende es tricampeón del fútbol paraguayo? Desde el año pasado hasta esta parte del 2024 ha ganado todo lo que puede ganar en el plano local. Ganó la Apertura del año pasado, ganó el Clausura, ganó la Copa Paraguay, ganó la Supercopa Paraguay y ahora ha ganado nuevamente el torneo de Apertura. Claro, la cuenta pendiente está en lo internacional, donde Libertad ha quedado eliminado de la fase de octavos en Copa Libertadores, pero ha clasificado a playoff de Copa Sudamericana, donde aguarda rival y si le va bien podría ingresar a la fase de octavos de la segunda competencia más importante de clubes en Sudamérica y así
pensar en conseguir por primera vez ese título tan anhelado para los equipos a nivel de nuestro continente. ¿Qué opina el hincha de lo que pasó con Olimpia? Terminó el año inestablemente. Hay muchos que piden la salida de Martín Palermo, otros que tienen en mente un poco más de paciencia para el Titán al frente del franjeado. ¿Qué opine la gente de Cerro? ¿Qué le pareció esta increíble manera en la cual se le escapó el campeonato? Luqueño, que le había ganado a Cerro en la fecha pasada 2-0 en la mismísima olla. Ayer cayó como local en la ciudad de Luque 6-2 ante Sportivo Trinidense. Eso le dolió más al hincha de Cerro por cómo se había presentado la fecha anterior y cómo tenía esa ventaja de que hasta empatando en puntos podía ser campeón, pero los 3 de distancia que sacó Libertad en la fecha anterior lo supo capitalizar ayer, le ganó a Olimpia en el Defensores 3-1 y por eso es nuevamente el monarca del fútbol paraguayo. ¿Qué dice la gente de Guaraní? ¿Cómo piensa que se puede presentar el segundo semestre? Porque tendremos una pausa de un mes para la disputa de la Copa América. Paraguay ya de hecho mañana tiene amistoso ante Perú en Lima, después tenemos amistoso en Chile, en Santiago mejor dicho, ante la selección de Chile, y también amistoso en Panamá ante la selección de Panamá, en la antesala al comienzo de la Copa América, donde Paraguay jugará primero ante Colombia, segundo ante la selección de Brasil y por último cerrará ante la selección de Costa Rica. Eso y mucho más, quiero leerlos al 0984-970-970, pero este es el momento exacto de ir hasta la cabina de la Bombonerita. Así le dicen algunos, al estadio Martín Torres, por los colores que tiene Trinidense, los colores de su estadio. Lógicamente está muy lejos de ser algo parecida a la Bombonera, pero ese mote particular había recibido un tiempo atrás. La peluquería improvisada. También en la fecha pasada fue tendencia. Diego Rezabal compartió en sus redes y esto llegó a varios medios también. La fotografía del hombre que estaba recibiendo un pintoresco corte. ¿Será que terminó el corte estricto o quedó por el camino? Vamos a ver qué acontece hoy en la peluquería. Miró algún gol que tiene ahí, que tiene misma. Qué bárbaro. Bueno, 15:20 en toda la República del Paraguay. Momento exacto de ir hasta el estadio Martín Torres para que ustedes queden en compañía del señor Eduardo Rojas. Muy buenas tardes, el placer de poder estar con todos ustedes, Juan Coronel, en la previa de este epílogo del campeonato Apertura del fútbol paraguayo, que ya conoce del campeón. Por cierto, va el saludo para el señor Don Sixto López, que va a estar con toda la querida audiencia, aquí acompañando a través de Universo 970, también conmigo, aquí Diego Irrazábal, para conceptualizar todo lo que pueda pasar en este compromiso. Y ya saludamos al compañero Álvaro Aponte para poder dar rápidamente la constitución de los equipos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Y bienvenido a esta entrega deportiva. Bien, Edu, cordial el saludo para vos, al equipo de Versus, a la audiencia Universo 970, listos para lo que va a ser este último partido para Ameliano, para Tacuarí en este torneo Apertura. Equipo confirmado tanto de Pedro Sarabia como del equipo de Tacuarí. ¿Cuándo te parece que repasamos? Empezamos a vender con el mejor, con la mejor voz de la República del Paraguay, Don Sixto López. Sí, señor, la información presentada por Banco Basa, cuando quieras estamos. ¿Cómo juega Ameliano? En el arco 12, Nicolás Rossi, los defensores 26, Julio Polaco González, capitán de equipo 3, Francisco Báez 2, Juan Patiño y 19, Abel Paredes, medio campo 7, Iván Valdés, 36, Luis Martínez, 5, Aldo Maíz y 32, el juvenil Alex Servián. En ataque 10, Alejandro Zamudio,
y 17 Richard Torales, los 11 titulares de Ameliano, elegidos por su técnico Pedro El Cabo Sarabia, Edu. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí está, seguimos informando. Cuando quieras estamos. ¿Cómo va a jugar el conjunto de Tacuarí, Álvaro Ponte? En el arco 12, Aldo Vareiro, los defensores 2, Alexis Fernández 33, Luis Fernando Cáceres 30, Gelson Mateus y 14, Ronde y Pedroso. En el mediocampo 21, Orlando David Colmán 3, Víctor Ferraz 6, capitán de equipo Marcelo Paredes y 37, Walter Clark. 34 en ataque, Matías Argüello y 17, Nicolás Morínigo. Los 11 titulares de Tacuarí elegidos por su técnico Herminio Barrios, Edu. Muy bien, muchísimas gracias. Y esta Tacuarí, Meliano Tacuarí, para poder enfrentarse aquí en el estadio Martín Torres de Trinidense, que le dio una paliza tremenda al conjunto del Deportivo Uruqueño, que el conjunto liberteño se consagró campeón, flamante campeón, y va el saludo a todos los liberteños de la República del Paraguay, porque lo han vivido, por cierto, durante todo el desarrollo de este campeonato a través de Universo 970, esa campaña maravillosa que hizo de que Libertad entonces pueda ser el flamante campeón del fútbol paraguayo. Muy buenas tardes y bienvenido Diego Orlando Irrazábal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y presto ya para lo que va a ser esta entrega deportiva. Hola Edu, el saludo correspondiente para vos y para toda la audiencia de Universo 970. El placer de compartir con ustedes la última jornada de fútbol del torneo Apertura edición 2024. Señoras y señores, llegamos al penúltimo compromiso donde justamente Ameliano recibe a Tacuarí aquí en el Martín Torres, cancha del Sportivo Trinidense. Como decía Eduardo, las felicitaciones realmente para el tricampeón del fútbol paraguayo. Estamos hablando de Libertad, el Gumarelo, que nuevamente anota otra estrella más en su firmamento. Llegó la número 25 en un partido donde el día de ayer terminó venciendo 3-1 a su similar de Olimpia, y Libertad se vuelve a coronar en este paso firme que está teniendo realmente en una muy buena temporada del año pasado. Prosigue en este primer semestre y veremos qué acontece en el segundo semestre, si es que puede terminar siendo tetracampeón. Lo cierto y lo concreto es el tricampeón de nuestro fútbol. Muy bien, 5 minutos faltan para que pueda arrancar este compromiso. Álvaro Ponte, el escenario realmente está en óptimas condiciones para poder vivir realmente un encuentro así como a la antigua, digamos, a las 3:30 horas este compromiso aquí en el Martín Torres, ¿eh? Sí, realmente bien el campo de juego aquí en el Martín Torres, Edu, horario lindo para lo que va a ser este partido, 30 grados en estos momentos me marca la temperatura, un calor interesante, sin embargo no es sofocante como el que solemos tener en verano, así que vamos a tener un lindo partido el día de hoy. Totalmente, Diego decía partido Teyú a los equipos que jugaban a la una, y bueno, este era el horario antiguo, digamos, para poder jugar el partido, y bueno, indudablemente que hace de que sea un horario especial por el clima que estamos teniendo últimamente, ¿eh? Para cerrar, digamos, ¿eh? Sí, pero de todas formas, hoy me parece que hace bastante calor. Pausa para hidratación me parece que vamos a tener hoy, porque son 30 grados, sensación térmica de 32, y puede subir un gradito más quizás esa sensación. ¿Y la peluquería, Diego? Realmente está... Calor. ¿Cómo? ¿Y la peluquería, pregunto? Envié la imagen, ¿no? ¿En serio? Voy a mirar un poco. Está cerrada. Ah, ¿está cerrada dónde? Está cerrada la peluquería. Sí, señor. Ahora, al escucharnos... ¿Está con melena, Juan? ¿Señor? Juan está con melena. Está con No, melena. no, porque la fecha pasada fue tendencia el peluquero. Y hoy no está. Raro. Sí, exactamente. El peluquero acá que estaba... final de Champions. Sí, detrás del... Bueno, y hoy está cerrada la peluquería. Hablando un poco sobre esto, hoy hace bastante calorcito, así que me parece que va a haber pausa para la hidratación. Veremos qué determinan los capitanes y el árbitro del compromiso en este primer tiempo, por sobre todas las cosas. Complicado va a estar el largo para que el que elija hacia donde está el tinglado el conjunto de Trinidense, porque pleno sol va a estar teniendo, molestándole sobre el rostro en este horario. Sí, señor, ahí está la fecha 22 que se va a jugar entonces hoy. La tabla de puntuaciones, importante, sumar de a 13, todo esto con relación a lo que viene a ser el tema del promedio para poder asegurar también el conjunto de Tacuarí. Por ahí mirando de reojo también el conjunto de Ameliano. Aquí presentamos el comentario previo de esta jornada entre estos dos equipos, entre Ameliano y Tacuarí. La de Diego Orlando Irrazábal, una presentación de... Liquimoli, lubricantes y aditivos, la marca número 1.
hablando de un conjunto de Ameliano y un conjunto de Tacuarembó. De realidades distintas, es cierto. Ameliano realmente buen semestre dentro de todo. Sí, quizás en el puntaje no esté dentro de las pretensiones, pero este partido puede ser un partido que lo termine anotando en un puntaje de 26. Estoy hablando del puntaje en el torneo de 26 puntos. Sería realmente aceptable para encarar el segundo semestre. ¿Por qué? Porque Ameliano tiene Copa Sudamericana. Es el único que está garantizada su participación justamente en los octavos de final de ese torneo. Así que el semestre, me parece, va entre bueno, muy bueno, a casi excelente para el conjunto de Ameliano. Voy en esa tesitura, si termina sumando 3 puntos hoy, 26, y podríamos decir, este primer semestre es excelente para Ameliano. Pero enfrente tiene un rival como Tacuarembó, que si gana lo va a igualar en el puntaje, pero que necesita increíblemente e indefectiblemente esos 3 puntos como el oxígeno, como el aire, como nosotros necesitamos para respirar, porque está muy comprometida la situación del conjunto de Tacuarembó, peleando la permanencia, el torneo que nadie quiere jugar, pero ya empezó a jugar justamente este conjunto. Entonces tiene que tratar de salvar justamente lo que puede significar ser protagonista en el segundo semestre para salvar la categoría, y cada punto termina siendo importante para Tacuarembó. Está complicada esa situación, pero depende todavía de Tacuarembó, de lo que puede hacer en los terrenos de juego. Es cierto, la apertura no fue la mejor manera, en algún momento todos pensamos que Tacuarembó fue uno de los equipos que más se reforzó, pero al final no terminó mostrando todo lo que pudo significar esos refuerzos que trajo para ser protagonista en este torneo. Veremos cuáles van a ser las determinaciones cuando termine justamente esta apertura en cuanto a refuerzos, quiénes siguen, quiénes no en el conjunto de Tacuarembó, y también la misma situación en Ameliano. Pero me parece que cuando vas conformando un grupo y te ha respondido de buena forma, son pocos los cambios. Es más, vos pensás en reforzar nada más algún que otro lugar, sea en defensa, en el mediocampo, en la delantera, para complementar lo que queda justamente del trabajo del año. Esa gran incertidumbre se sembró en este conjunto de Tacuarembó. Si va a reforzar con un par de jugadores, si va a reforzar con media docena, bueno, veremos qué va a acontecer. Pero hoy, dos equipos, uno por seguir mejorando en su puntaje, no está premiado, y hasta les diría, quedaría de muy buena forma si suman a 3, si suman a Victoria Ameliano, y veremos qué nos puede mostrar Tacuarembó, que viene golpeado en el torneo, que lastimosamente no fue un buen torneo de apertura, y por eso termina sufriendo en estas instancias ya lo que viene a significar pelear y tratar de evitar el descenso. Importantísimo para cerrar de buena forma, para pensar después en el trabajo justamente que se puede dar esperando nuevamente el inicio del clausura. Nosotros vamos a quedar con lo que va a ser este primer tiempo en los relatos de Eduardo Rojas a través de Universo 970. Muy bien ha sido el comentario de Diego Orlando cuando el árbitro dice que comience nomás, movió la pelota al conjunto de Ameliano y arrancó el partido. Barreso de Universo 970 ya presenta el relato de Eduardo Rojas. Primeros movimientos sobre la mitad del terreno tiene Ferraz. Atención a la pelota arriba en la punta para mí. Hubo posición adelantada cuando sigue el conjunto de Tacuarembó. Levantaba de esta forma o no. Ahí el juez de línea, el banderín, dejó seguir Nicolás Rossi. Ya estaba atrapando esa pelota, viene tocando la pelota en la punta para que pueda buscarla aquí. El jugador Torales amaga ahí. Torales juega más atrás para Abel Paredes. La devolución en la zona defensiva para Patiño. Está teniendo el conjunto de Ameliano la iniciativa del compromiso. Viene tocando y tocando en la zona defensiva. Ya abre juego Patiño para Báez otra vez para Patiño, toca y toca el conjunto de Ameliano, pero en su terreno siempre, buscando el resquicio, moviendo esta pelota en los primeros minutos en el primer minuto de este compromiso, Víctor Heriberto. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Viene Paredes recuperando el balón, tocando para Hellerson, otra vez la devolución un poquito más adelante, allí donde está el jugador Argüello, abriendo el juego por derecha para Fernández, tratará de salir conjunto de Tacuarembó, abriendo, viene tocando en el medio sector, atención, el balón siempre es para Argüello, habilitando la jugada, hubo falta, dice el árbitro, el tiro libre será para el conjunto visitante, en este caso aquí, en el Martín Torres, pelota parada será para el conjunto de Tacuarembó, viene el tiro libre por derecha en terreno de Ameliano. Somos maestros de la unión, es la unión del espíritu escocesí, Eduard, el espíritu de Escocia, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura.
Cáceres está tocando para Hellerson, la devolución para Ferraz otra vez para poder comenzar arriba. Está Argüello esperando sobre mitad de campo. El balón de vuelta para que pueda salir allí Luis Cáceres. Está levantando Vineda, va a colocar el centro por arriba en la marca para que se aproxima. Aquí rápidamente Valdés envía la pelota por fuera. Será otro lateral para el conjunto de Tacuarí, que sigue teniendo la posesión del esférico en la zona defensiva a través de Ferraz. El balón es para el brasileño Hellerson. Está levantando la cabeza, viene colocando y conectando el pase otra vez por el costado izquierdo para que pueda llevársela allí el jugador Claro junto con Pedroso. La devolución para Claro otra vez en el medio sector, toca y toca el conjunto de Tacuarí pisando terreno de Ameliano. Ahora la iniciativa toma el conjunto de Barrio Jara. Es momento de tu 0 kilómetro con Rodaria Paraguay. Conoce la poderosa picada RIT 6 4x4 todo terreno. Tu 0 kilómetro con respaldo completo en Rodaria Paraguay. Todo se juega en terreno de Ameliano a esta altura. Sí, señor, es como que empiezan a estudiar, digamos, los movimientos en función de equipos, los dos equipos, Diego Orlando. Por eso no encuentran resquicio, ¿eh? Sí, o sea, trata de tener la pelota el conjunto de Tacuarí. Son 2 minutos y medio, propone manejar el balón, tocar, pero no está profundizando. Sí, me sorprende que Ameliano se tire muy atrás y proponga que se juegue netamente en su campo, pero tampoco hace daño, al menos hasta ahora Tacuarí. Tiene Alexis Fernández esa pelota distribuyendo juego por el sector derecho para que pueda presionar a Argüello. Ahora caga el piso, en la marca estaba Paredes con fuerza. Lo lleva prácticamente el jugador Argüello, el árbitro. Ahí estaba cerquita. Juan Gabriel Benítez sanciona la falta. Será el tiro libre para la representación de Tacuarí, que buscará de esta forma entonces colocar el primero de la tarde aquí en el escenario de Trinidense, que repito, le bailó a Sportivo Luqueño ayer, le hizo una goleada, creo es la única mayor goleada durante el desarrollo del campeonato. 6 goles en un partido le hizo entonces en este caso Trinidense al conjunto. 8 goles en total. Sí, señor. Hubo 9, y se vendrá esa pelota dentro del área grande. La pelota será, si decías, que hubo 9 en el partido Sol de América Tacuarí. 6-3 ganó el Lanzarín. 6-3. Y otro partido también, el de Guaraní Tacuarí, también que tuvo muchos goles. 4-4. Vale destacar esos datos realmente importantes, lo que ha dejado este campeonato cuando sigue manejando el balón el conjunto de Tacuarí en su zona defensiva. Laboratorio Sachero, hisopado nasofaringeo, influenza B, COVID-19, solo 160.000 guaraníes. Laboratorio Sachero, centro del diagnóstico clínico. Cerramos el capítulo con el partido entre General Caballero y Sol de América. La pelota siempre en el medio, se termina a buscar aquí el jugador Aldo Maíz. Otra vez en el fondo colabora Hellerson enviando la pelota por afuera, será otro lateral y nuevamente para el conjunto de Ameliano, que sale por izquierda a través de Abel Paredes. Ya está teniendo esa pelota. ¿Cuánta gente tenemos, Álvaro Aponte, aquí en este escenario observando este compromiso, eh? Realmente poca gente aquí en el Martín Torres. Yo conté 21 personas cuando llegué. No creo que haya mejorado en algo, Álvaro. Si pasamos 50 hay que explotar bomba, Diego. Poquísima gente realmente. Está sentido Patiño, Álvaro, muy sentido realmente en un sector de la cancha, ¿eh? Sí, está sentido. Juan Patiño se acerca a su compañero Abel Paredes a revisar qué tal está el 2. Se acerca a Juan Gabriel Benítez y autoriza el ingreso de los médicos de Ameliano. Hay tiro libre que va a corresponder al conjunto de Ameliano. La salida será para la representación local. Está sentido Patiño. Eduardo. Marcamos el tiempo de juego. Verso de Universo 970 y el tiempo de juego, 5 minutos. Primera etapa y el marcador punto Parma indica, Eduardo. El fútbol se siente, muévete, 0 para Ameliano, 0 para Tacuarí, decía Juan Coronel. Que 21 hinchas para un partido así es realmente una cifra muy estrepitosa, por usar un término. Pobre, no sé, será, vos sabés que el fútbol paraguayo, no sé qué hay que hacer para vender. Una vez le dije a Diego, hay que invitarle a los chicos y medio, hay que ver la forma, no sé, para poder tener más gente, pero hay que vender, no sé qué hay que hacer para vender el producto que se llama fútbol paraguayo, Pero Diego, si vos invitás, pues no estás vendiendo tampoco. es una forma de estirar gente, digamos así, bueno, en cada partido, por lo menos tener ese ambiente y buscar Pero la forma ahí que... pues pasa otra vez. Estos son equipos que nos tienen hinchados. Vos le invitás a gente a que venga a observar. Y va a ser apático también. Quizás, no sé, tienen que ser muy emotivos. Cadear
gran Clubes de forma barrio. mayoritaria. Clubes Sí, de barrio. exactamente. Y el horario también, hoy es una jornada laboral, cuesta realmente estar presente, por más que sea tu barrio, quede cerca. Y ya terminó el campeonato. Y ya terminó, ya no estás peleando muchas cosas. Bueno, es una situación que se da. Pero sí, hay equipos, por ejemplo, que no responden. Porque vos tenés que estar, no solamente cuando te va bien, sino que cuando te va mal, ahí es donde más tenés que estar. Y hay hinchadas que son grandes, como la de Guaraní, la del Deportivo Luqueño, en ese sentido de que pueden ser grandes protagonistas. Libertad siempre aparece en las últimas fechas, eso también es algo que... Contra aquel Olimpia de Recanate, que en la penúltima fecha tropezó con Luqueño cuando tenía todo para ser campeón. Ya en ese partido. Quizás es el mejor equipo del fútbol paraguayo, viene siendo campeón año o semestre tras semestre, y eso no tiene que ser una gran motivación para estar presente. Después lo de Cerro, lo de Olimpia, son hinchadas golpeadas, lastimadas, pero responden. Y hasta ahí nada más. No sé si podemos meter algún sexto equipo que lleve gente. Viene siendo campeón. Pero es muy difícil realmente. General Caballero Juan León Mallorquín. Cuando le va Juega de bien, local. cuando le va bien, porque cuando no le va bien las cosas, no, ya Luque lo nombré, no le va bien las cosas tampoco termina apareciendo el público mallorquín. El 2 de mayo, cierto, me estoy olvidando del 2 de mayo, sí. Nacional. El 2 de mayo, y Nacional tampoco no se caracteriza por tener mucho público. Sí sé que tiene muchos simpatizantes, pero lastimosamente es una tendencia más o menos de 300, 400 personas. Siempre están en su escenario deportivo, pero salen de ahí y reducimos eso a, con suerte, 40 personas. Eso es lo que no hay esas ganas de seguir en cada escenario realmente del público paraguayo. No somos cancheros nosotros. Ese es en cuanto al producto fútbol. La realidad que lo pintó Diego Orlando y Razábal. Aquí tenemos tiro libre. La falta en perjuicio de Marcelo Paredes, el tiro libre. Aquí está Clark, que es lo que le pega con la zurda. Se viene el tiro libre arriba, esa pelota encima del travesaño. Le pegó un poquito bajo el balón encima del travesaño Diego Orlando. Y buscó el arco, era muy buena la posición. Walter Clark se anima a sacar el remate con pierna zurda, buscó el ángulo superior derecho. La pelota no bajó, se fue sobre el travesaño sin mayores inconvenientes. En este sentido, cuando trataba de sorprender justamente Walter Clark con su tiro libre. Hay tiro de meta, va a corresponder al equipo de Emiliano que sale en su terreno. Préstamo personal de Basa, que te ofrece con cuotas de 35.000 por millón, con un desembolso mínimo de 5 millones y un plazo de 48 meses. Contacta al WhatsApp 021-618-7070. Basa, cuando quieras estamos. Ya viene el centro arriba, Rien recuperando otra vez aquí Walter Clark, habilitando la jugada para Rodri Pedroso, queriendo salir por el sector derecho. Aparece bien en la marca aquí el jugador Zamudio. Estaba en la marca, envió la pelota por fuera. Pedroso será lateral para el conjunto de Ameliano. Está presionando y viene en el fondo colaborando en la salida a Mateus Hellerson. Esa pelota por arriba cerca del círculo central, cuando sigue insistiendo, tratando de bajar esa pelota. Alex Servín, otra vez insiste Tacuaré en la posesión de Reférico sobre Vitales Campos, siempre tocando la pelota por derecha para Fernández. Esta vez mueve la pelota al conjunto de Tacuaré, es el sector derecho, pisando de a poco el terreno adversario, y es momento de marcar el tiempo de juego. Sector Heriberto. Versus de Universo 970 y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa, y el marcador punto Barba indica Eduardo. El fútbol se siente, 970. 0-0 todavía el partido entre Ameliano y Tacuarí, señoras y señores. Juan Coronel está en la parte de estadigrafía, todo lo relacionado a la información del plano nacional e internacional, todo con relación a cómo ha quedado justamente después de los resultados. Lo vamos a vivir a través de Universo 970, el encuentro entre General Caballero y Sol de América, cargando el conjunto de Tacuarí. Por derecha la tiene Alexis Fernández, por derecha está recuperando el balón Argüello, toca de vuelta más atrás para Fernández, trata de hilvanar su fútbol, pero recupera la pelota por el costado izquierdo, poniendo el cuerpo aquí Servín, la pelota se va afuera, dice el árbitro. Tenemos lateral y será para el conjunto de Tacuarí por derecha. Lateral de Yerba Mate Pajarito, soy real en todas partes. Informa Banco Masa cuando quieras. Estamos, Juan Coronel. Hoy finaliza el torneo de apertura y de clausura tendrá su fecha de inicio el viernes 19 de julio. Se extenderá hasta el lunes 9 de diciembre. Carga el conjunto de Tacuarí, Paredes viene sacando esa pelota y servirá todo este tiempo para diseñar el equipo, Diego Orlando. Están esos equipos que pretenden siempre el título del campeonato, que tendrán que diseñar, este sí, este no, vamos a sacarle a este, vamos a traerle a este. Para eso va a servir este tiempo, Diego, ¿verdad? Cuando carga Tacuarí arriba, es gol. ¡Gol! Tacuarí
Tacuarí, entraba por derecha Fernández, sí, coloca esa pelota dentro del área grande, aparece Nicolás Morínigo para poder poner ese golpe de cabeza y sorprender a Nicolás Rossi. Es el 1-0 favorable para el equipo de Barrio Jara, que golpea aquí en esta tarde desolada en el estadio Martín Torres de Trinidense. Señoras y señores, Tacuarí pasa a ganar. Nicolás Morínigo, el autor del gol con un testazo, es el palo derecho de Nicolás Rossi. 1-0 para Tacuarí, Diego Orlando. Aprovechando muy bien el centro que viene por el costado derecho, Fernández le pone una pelota preciosa, básicamente a la altura del primer palo, para que aparezca Nicolás Morínigo. Un cabezazo para desviar el balón, buscó el poste derecho, no encontró resistencia por parte de Nicolás Rossi esa pelota, y se incrusta justamente al lado del poste derecho para convertirse en el primer gol del compromiso. Golpea el que estaba teniendo más la pelota, el que proponía jugar en función ofensiva, golpea a Tacuarí, llega el primero en la definición de su goleador Nicolás Morínigo. El 9 de marzo del año 2000 nacía Nicolás Fernando Morínigo Torres, quien acaba de marcar su tercer gol en lo que va del año. El gol se produjo A los 11, primera etapa. alegría para la gente de Barrio Jara, Álvaro. Sin duda, Edu, lo gritaron con todo, tanto cuerpo técnico, futbolistas y los pocos hinchas que están presentes aquí en Martín Torres. Golpea el conjunto de Barrio Jara, gana por 1-0, tiene la pelota Patiño jugando más adelante para Báez. Tratará de salir el conjunto de Ameliano, que viene haciendo bien en el plano internacional las cosas en el campeonato, en lo que viene a ser la Sudamericana. Aquí está perdiendo de momento, fue sorprendido por ese hermoso centro de Fernández, lo decía y lo describía Diego Orlando y Razabala. 1-0 el partido para Tacuarí. Prepárate, un desayuno práctico y riquísimo. Con el mate cocido instantáneo Pajarito. Mate cocido instantáneo Pajarito, una cucharita y ya está. Ya viene manejando Patiño de vuelta, tocando sobre mitad de campo para poder salir y empujar a su equipo. Allí estaba Martínez, otra vez la devolución para Paredes, toca más atrás, 3 para Patiño. Se repliega allí en la zona medular, se para muy bien el conjunto de Tacuarí en la zona media. No puede salir tanto, digamos, Ameliano, Diego Orlando. Vos sabés que hasta te diría, es un ritmo de práctica de los dos, pero lo toma un poco más en serio Tacuarí, por eso no está haciendo daño hasta ahora Ameliano tratando de profundizar la pelota. Viene a la derecha Servín, estaba recuperando la pelota otra vez aquí, enviando el balón Fernández por un costado, será lateral para el conjunto de Ameliano. Opinaba Diego Orlando en una presentación de Liquimoli, lubricantes y aditivos de la marca número 1 de Alemania. Otra vez esa pelota en la zona defensiva cuando está recuperando nuevamente Francisco Báez. La devolución en la zona defensiva, te decía Diego Orlando, y bueno, yo creo que vos tenés, digamos, la voz autorizada para poder decir, diseñar el equipo. Eso es lo que tienen que hacer los directores técnicos en base a las necesidades, las realidades que tienen cada club y principalmente aquellos equipos que pretenden, digamos, el campeonato. Porque decía Palermo ya hoy, este es el equipo que puede campeonar en el siguiente campeonato, Diego Orlando, ¿eh? ¿Palermo dijo así? Sí, lo dijo. ¿Con qué equipo? ¿Con el que tiene? Y está diciendo que es la base más o menos. Por eso yo te digo que este tiempo va a servir para los directores técnicos de diseñar, digamos, el equipo que tiene que armar para poder pelear, digamos, voy el campeonato. Voy a recurrir estábamos ayer por Ciudad del Este y nos escuchamos justamente la conferencia de prensa, y hoy cuando veníamos tampoco podíamos escuchar el programa, lastimosamente se nos sacó nuestra antena en el móvil, ¿verdad? Entonces, después de esta. Sí, señor, cuando viene cargando de vuelta el conjunto de Tacuarí, tirado por el costado izquierdo Pedroso, va a ensayar el centro. En la marca estaba allí el jugador González, envía esa pelota al córner. Será tiro libre de esquina para el conjunto de Tacua, que sigue presionando, Diego. Sí, señor, genera este tiro libre de esquina por el costado izquierdo. Insisto, Tacuarí toma más en serio el compromiso que Ameliano, que parece no tiene ganas de jugar. Perrito, así dijo el día de ayer en conferencia de prensa Martín Palermo. Con este equipo podemos campeonar, fue la frase de Palermo, textualmente. Escándalo. Bueno. Yo no creíste lo que yo te dije. No creíste lo que yo te dije. A la pinta, Esperana. No, es con lo que vos dijiste. No puedo creer que haya dicho Palermo eso. Te obvio que dibujar también. No puedo creer que haya dicho eso, sinceramente. Pero está bien. El periodista siempre tiene que preguntar. No, y es que yo no escuché. Te escucho, Perrito, y te escucho, Juan Coronel, después. Quienes hacen periodismo son los que están, los que viven día a día, digamos, en las informaciones, y hoy de repente puede tener otro tipo de concepto, Álvaro, ¿no? El director técnico de la Olimpia, ¿eh? Créele nada, Edu, Diego, por favor, te pido. Bueno, no. Y Juan Coronel contra va a decir exactamente lo mismo. No, sí, no. A mí me sorprendió que te haya sorprendido lo que dijo Palermo. Es que no lo escuché, y lo que me sorprende es lo que dice. Olimpia no tiene, vamos para pelear.
y más todavía ya con Yo dos más equipos bien- que no van a yo tener tantos partidos como fueron una zona de grupos de Copa Libertadores. Demasiado difícil es pelearle a Cerro y a Libertad cuando sean menos partidos. Ayer terminó audiencia. tercero Olimpia porque el Luqueño perdió ante Trinidense. Porque el Luqueño no sé qué le pasó, no llegó, hablando mal y pronto. Pero verifican un poquito en el desarrollo del campeonato, el que siempre hizo bien las cosas es el conjunto de Libertad y después ordenó la casa del conjunto de Cerro Porteño, algo con Manolo y la misma cosa Olimpia y bueno, terminaron así como están. Yo creo que es el reflejo de lo que se desarrolló durante todo el desarrollo del campeonato, Diego, ¿eh? Y sí, en realidad el que siempre viene trabajando bien es Libertad, no vamos a negar eso. Y lastimosamente, Cerro Porteño perdió quizás el partido que no tenía que perder. Y se quedó sin nada, lastimosamente, una vez más para Cerro Porteño cuando todo parecía que tenía a favor. Carga Meliano arriba, la pelota en el fondo, saca bien Cáceres con golpe de cabeza, insiste otra vez en la recuperación el conjunto de Tacuarí por el costado izquierdo, aparecía allí tratando de bajar esa pelota, Argüello insiste por derecha, atención, aquí está el centro de Zamudio dentro del área grande, pelota aérea, no puede bajar nadie cuando está sentido Hellerson está sentido, Álvaro. Sí, está sentido Hellerson, el futbolista brasileño central de Tacuarí. Ahora se acerca el árbitro Juan Gabriel Benítez a cerciorarse de su situación y ver si es que amerita o no que ingrese la sanidad de Tacuarí. ¿Decías, Diego? No, ahora va otra pregunta para Álvaro Aponte. Cuando yo digo perrito es porque nosotros le decimos cariñosamente perrito malvado a Álvaro Aponte, pero le voy a decir su nombre y apellido también para que la gente sepa ahora. Maneja Olimpia, maneja toda la actualidad del decano. Álvaro, Olimpia... Va a ser tonta Gina la pregunta, pero les voy a explicar por qué. ¿Olimpia va a reforzar? No, ¿Por qué? porque está inhibido y porque no tiene ningún jugador a préstamo que venza su préstamo ahora a mitad de año para que pueda volver. Y ahí va mi pregunta. ¿Por qué Marcelo Becelares termina diciendo que Olimpia no tiene inhibición? No sé de dónde sacar eso. Porque él pone y dice, la FIFA no está inhibiendo al Olimpia. De hecho que esa persona tiene muchas fallas habitualmente en sus apreciaciones, Diego. Con las fechas también en su momento pudimos comprobar que se equivocó sí. varias veces. Sí. 10 y 11 de Diego. junio y todo. Sí. Por un lado, Olimpia tiene inhibición de contratar por la demanda que le cayó ahora de Agustín Ale, perdió Olimpia esa demanda, y por otra la sanción que de por sí ya tiene de FIFA por la reincidencia que tiene Olimpia en cuanto a casos no pagados en FIFA. ¿Y cuántos son realmente? No, es una larga fila. En infinidad. algún momento me parece que Álvaro va a tener que hacer también un balance de cuánto es lo que está debiendo Olimpia actualmente. En caso que ya tienen finiquito. Porque otra cosa es que vos podés todavía arreglar, yo te prometo, te doy, y más. Si se te va acumulando y vos arreglaste, por ejemplo, a inicio de año o a fin de año, el año pasado, con algunos jugadores y no cumplí con la cuota, otra vez termina cayendo ese trato y otra vez termina complicándose Olimpia porque ya no hay otra segunda opción para arreglar, ya directamente la FIFA determina. Bueno, esta es la situación del conjunto franjeado, vamos a ver qué pasa. Realmente entonces tienen que ser los estoicos, los jugadores que están allí, tienen que ponerse las pilas y salvar, digamos, lo que resta el campeonato del año que viene para el conjunto del Olimpia. Pero esas palabras son más bien motivacionales, entonces así como estamos Y yo, bueno, apreciando recupera la de algunos Palermo, jugadores, ¿no? me parece va a volver a tener no solamente un Richard Ortiz, que ayer marcó un gol, es cierto, pero muchos me comentaron de que le falta ritmo, evidentemente, y eso se gana con partidos. Volverá el poeta del gol, Álvaro, por ejemplo. Carga, atención, Zamudio, media volea dentro del área, atento estaba el portero Vareiro, despejando en el fondo, colaborando Pedroso para poder sacar esa pelota. Marcamos el tiempo de juego en este compromiso. Para de Universo 970 y el tiempo de juego 20:35, primera etapa y el marcador punto par 20 indica Eduardo. El fútbol se siente 970. 1-0 está ganando el equipo de Tacuarí, que está presionando ahora a Meliano queriendo empatar cuando viene Julio González con el saque manual dentro del área, coloca esa pelota, viene saltando allí en el medio, sector Torales, incita aquí, balón arriba, Pedroso, allí empujaba en el medio sector a Richard Torales, estaba pescando por las dudas, Diego. Sí, señor, le pone el cuerpo
termina empujando Torales, básicamente discutiendo ese balón, pega en el que estaba cerrando por de frente a él Ferraz y la manda al córner, y esta es una buena oportunidad para Emiliano. Viene el córner, aquí está Alejandro Zamudio, el de Navarro, viene colocando esa pelota, primer palo, viene saltando arriba en el fondo, Báez, pelota en línea de fondo, será tiro de meta para el equipo de Tacuarí. Hacele caso a tu palpito, elegí tu 6 el número de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinelero. Hoy en los locales de Pago Express y aquí Pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Va a venir esa pelota desde el fondo, Tacuarí. Aldo Mareiro está teniendo esa pelota y en el fondo está ganando el conjunto de Barrio Jana por 1-0. El gol lo hizo Nicolás Morínigo a los 11 minutos. En el fondo sale Mareiro. Sanatorio San Sebastián es un sanatorio de alta complejidad con los mejores profesionales en todas las especialidades. Seguro privado propio. AMSE, Mariscal López y Vira Campana. Está protegiendo esa pelota Julio González, más atrás para el portero Nicolás Rossi, que se vio sorprendido ante ese cabezazo de Nicolás Morínigo. Hacia el palo derecho ponía el 1-0 para el conjunto de Tacua. Ya sale Rossi en su terreno, está esperando Patiño por izquierda en el medio sector. Ahí está Maes, arriba está Torales junto con Martínez. Pelota que viene arriba, trata de bajar esa pelota de vuelta Torales para el conjunto Ameliano. Está picando Zamudio, recupera Ferraz al ras del piso, viene tocando para que pueda salir Argüello. Cae al piso el jugador Argüello, falta, dice el juez, tiro libre será para el conjunto de Tacuarí en su terreno por derecha. Liquimoli, aparte de aditivos y lubricantes para vehículos de todo tipo, también tiene productos exclusivos para los profesionales mecánicos e industriales. Liquimoli, máximo rendimiento. El centro va a venir de los pies de Aldo Vareiro. Tiro libre para Tacuarí. La pelota está en su zona defensiva. En el fondo tiene Aldo Vareiro esa pelota. Venía a los locales de Becal Muebles, encontrá excelentes ofertas, una gran variedad de muebles. Becal Muebles está barato. Centro arriba del portero Aldo Vareiro, viene cayendo donde está el jugador Morínigo. Va a insistir en la recuperación por el sector derecho de vuelta, aquí tratando de empujar a su equipo. Aquí empuja a la derecha, lleva la pelota Argüello, no alcanza el balón, deja pasar Patiño, será lateral para el conjunto de Ameliano por el costado izquierdo. Deja nomás esa pelota para Paredes, está metido hacia el sector izquierdo en la zona defensiva para que pueda colocar el saque manual. Allí en el medio sector está esperando Maíz, más arriba también está esperando Torales cuando se vendrá el saque manual. Allí está en el fondo, colabora en la salida Abel Paredes con un zapatazo. Arriba va a buscar esta pelota Valdés. En el fondo colabora en la recuperación Gelson. Alza el centro arriba. En el medio sector aparece empujando a su equipo Martínez. La pelota se va a perder por un costado. Será lateral para Ameliano. Lateral de Yerba Mate Pajarito, soy real en todas partes. Informa Pasa. Juanco Pasa cuando quieras, estamos. La selección de Paraguay se encuentra en este momento arribando a Perú, donde mañana en Lima enfrentará a la selección de ese país a las 20:30 con transmisión de GEN y también Universo 970. La pelota está en los pies de Hellerson, envía la pelota por fuera, es momento de marcar el comentario táctico de Diego Orlando y Razavalero, una presentación de Transportadora San Ignacio, llevando el progreso al país. Bueno, el conjunto local de Ameliano se está parando con un 1-4-4-2 en el campo de juego. Por momentos, o en este momento, en este lapso, realmente el conjunto de Tacuarú 1-4-3-3. De repente, defensivamente hablando, termina mostrando una línea de 5, pero ahora va apostando por el 1-4-3-3. O sea que voy a comentar, se dan curiosidad acá en el Martín Torres. Hay un partidazo en el tinglado en este momento. ¿Tiene más ahora público? A un costado. descansar. No, ¿vos sabés quiénes juegan ese partido? Los que se encargan de toda la parte de cableado de la empresa que hace la transmisión deportiva. Toditos estaban jugando ahí el partido. Ahora momento de descanso. Sí, ahora es momento de descanso, pero estaban jugando ahí el partido. Zamudio lleva esa pelota tirado por el sector derecho. Atención a marcas de Pedroso. Zamudio, siempre Zamudio. Atención, levanta mirada, coloca el centro. En el cruce, Pedroso envía la pelota al córner. Aparece Zamudio, ese Zamudio que solemos ver rápido, incisivo por derecha. Pero en el cruce estaba Pedroso, Diego Orlando. Sí, oportuno, realmente. De todas formas, vuelve a desbordar por el costado derecho y gana este tiro libre de esquina. Viene el centro justamente de Zamudio, pelotazo arriba en el fondo, viene colaborando con golpe de cabeza Morínigo, sacando esa pelota por un costado y va a empujar, tratando de salir otra vez en ese sector aquí el jugador Pedroso, cuando sigue teniendo la pelota el conjunto de Tacuarí, habilitando los jugadores sobre mitad de campo. Atención, ahora la tiene Ferraz a la izquierda, se aproxima Servín, aquí también Maíz, sigue teniendo el avance Tacuarí, lo bajaron en este caso aquí el número 14, Rodney Pedroso, que está sentido, caído en el piso, tiro libre, corresponde al equipo de Tacua en terreno de Ameliano.
Diego. Este Día del Padre, Yerba Mate Pajarito celebra a todos los papás con un descuento especial en combos seleccionados. Pedidos al WhatsApp 0985-932-600. Sorprende a papá con Yerba Mate Pajarito, el sabor de la cultura. Era Argüello el que caía, ¿sí te escucho? Amonestado Luis Martínez, primero del partido. Luis Martínez, tarjeta amarilla, viene el tiro libre, será para el conjunto de Tacuarí que buscará el segundo tanto. Aquí está Clark, de zurda, va a colocar esa pelota dentro del área grande que tiene ya una trayectoria importante, dicho sea de paso. Media punta lateral de Tacuarí, Clark, que coloca el centro arriba, otra vez aquí, el cabezazo, pero esta vez de Hellerson. Rossi estaba atento enviando la pelota al córner, Diego. Sí, pero banderina arriba. Posición adelantada Hellerson. Cabeceó muy solo al borde del área chica, mete la mano derecha de buena forma a Rossi para sacar a un costado, no la desvió sobre el travesaño y después anulada la acción por posición adelantada. Buen reflejo, no obstante, del portero de Ameliano. El partido se mantiene 1-0 para el equipo de Barrio Jara. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy jueves tenéis hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Punto Farma, cuida tu salud, tu belleza y tu economía. Arriba esa pelota va a buscar Alex Servín hacia el costado derecho. En la marca se aproxima Fernández. Otra vez la salida. Viene teniendo Servín para acá, para Paredes. Ensaya ahora el centro arriba. Atención Martínez dentro del área grande. Hellerson está despejando cuando está recuperando de vuelta Francisco Báez para el conjunto de Ameliano. Tratando de empujar siempre por el sector derecho. Tocando para González. Espera a la derecha aquí el jugador Zamudio. Prefiere tocar más atrás otra vez aquí para que pueda salir en el fondo Báez y la devolución para Martínez. Tiene la pelota el conjunto de Ameliano en su terreno, el balón por derecha. En Lasca trabajamos día a día. Gracias por elegir Lasca para toda la familia. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Mantiene la pelota ahora sí de vuelta y empujando otra vez Patiño por el lado izquierdo. Vení, le dice el compañero cuando viene tocando para Paredes. La devolución va aquí, tocando esa pelota siempre tratando de salir en terreno adversario el conjunto de Ameliano. Ahora sí sobre mitad de terreno. Abre juego a la derecha Valdés para González. Quiere proyectarse pero no puede. Viene tocando siempre sobre mitad de campo para Luis Martínez que ya tiene tarjeta amarilla. Levanta el centro arriba y viene el cambio de frente para Paredes. Otra vez está en la marca Fernández. Se la lleva Paredes, coloca el centro en el fondo. Viene sacando otra vez aquí Cáceres, esa pelota por un costado, buena carga por izquierda, metiendo presión Paredes, esta vez para el equipo de Ameliano, Diego. Lentamente también va retrocediendo el conjunto de Tacuarí, ahora se está jugando un poco más en terreno de Tacuarí, va Ameliano hacia adelante buscando el empate. Viene el remate de Julio González, se pierde en línea de fondo, será tiro de meta para el equipo de Tacuarí. A disfrutar la Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. ¿O más sabe el partido, Diego? Y ritmo de práctica, te soy sincero. Y como le dije, ritmo de práctica donde Tacuarí se puso más serio y sacó ventaja para ponerse 1-0 arriba. Ameliano trata de responder, pero no tiene todavía la claridad necesaria, no aparece en ese sentido Zamudio, no aparece tampoco Torales y va chocándose. Ahí está lo que yo les decía, la pausa para hidratación que íbamos a tener en este compromiso. Sí, señor, cuando es momento de presentar también de esta forma, aprovechando esta pequeña pausa, de poder poner en un laboratorio del diagnóstico táctico de este compromiso el porqué de las cosas, cómo se para justamente en este partido Tacuarí y Ameliano, en una presentación de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Bueno, empezó mejor Tacuarí, lo decíamos, sacó ventaja en el minuto 11 porque generaba situaciones, no era premiante pero buscaba ser protagonista y lo consiguió justamente en la definición, justamente de Nico para el 1-0 parcial en este partido Nicolás Morínigo. Ahora bien, lo que les dije últimamente, trata de responder a Ameliano, no le da intensidad, no le da velocidad, no aparecen algunos jugadores que suelen ser determinantes y hace que el partido se enrede cuando Ameliano busca, o son centros al área rechazados por la defensa de Tacuarí o son sacados al tiro libre de esquina y situaciones con pelota parada que no termina aprovechando. Esa relajación que está teniendo Tacuarí quizás lo pueda complicar. A ver si este parate realmente para hidratarse sirve para aclarar nuevamente las ideas. Me parece que Tacuarí tiene que volver a apostar esos primeros 15 minutos donde fue protagonista y se hizo dueño del campo de juego. Ha sido el comentario diagnóstico táctico que ha hecho Diego Orlando Irrazábal del porqué de las cosas en este compromiso entre Tacuarí y Ameliano. Tacuarí que está ganando por 1-0, Sixto Heriberto. Verso de Universo 970 y el tiempo de juego ahora 30:50 de esta primera etapa y el marcador Punto Farma indica Eduardo. El fútbol se siente 970.
1-0 el partido todavía, señoras y señores, todo tranquilo en las bancas de expectativas en este compromiso, Álvaro Ponte. Sí, se lo ve tan tranquilo por ahora Herminio Barrios, técnico de Tacuarí hasta esta fecha, porque después el día de mañana va a ser presentado Marcelo Palau como nuevo entrenador del equipo de Barrio Jara, y en estos momentos sentado Pedro El Cabo Sarabia, entrenador de Ameliano. Toda esta semana movidas, ya empiezan las movidas, los refuerzos, algunos equipos que tienen la posibilidad de poder reforzar y otros que seguramente van a empezar a irse a otros lares para poder hacer la pretemporada y ya mirando lo que va a ser entonces el trabajo. Tocando un punto importante. Para mí, se equivoca Cerro al irse de pretemporada a Europa. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? No funciona. La razón. Me recuerdo una pretemporada, un Sportivo Luqueño en Punta del Este. Empezó el torneo, calor de casi 40 grados, uno podía moverse porque Punta del Este pues es fresco. Y casi no podía moverse, salían todo con la lengua afuera, no funcionó. Otra vez creo que Cerro había ido a Brasil, no recuerdo a qué ciudad. Le pasó lo mismo. Y el verano europeo no es el mismo que nuestro verano, que ya va a empezar. Segunda quincena de agosto, ya empezamos a manifestarnos con las temperaturas altas nosotros. Vamos a ver si va a tener restos físicos Cerro Porteño. Carga Ameliano por derecha, atención, busca el empate, se mete en el medio, el remate arriba de Torales. Se apresuró Torales, que tenía todo para poder empatar el partido, Diego. Sí, señor. Bueno, le quiso romper el arco. Cuando decíamos lo tenía todo Torales de frente al arco porque había resbalado por allí Argüello. Lo cierto, lo concreto es que Torales acomoda para su pie derecho, saca el remate y la pelota increíblemente la tira sobre el travesaño desde una muy buena posición. Tiro de meta corresponde al conjunto Diego. de Tacuarí, opinaba Diego Orlando y Razabal en una presentación de... Liquimol y lubricantes y aditivos. Sí, Juan. También lo de ir a Europa sirve mucho para el marketing del club, en este caso Cerro Porteño, para que la gente de ese continente eso sí, conozca otra también lo que cosa. es un club grande de Paraguay. Yo no discuto en cuanto a marketing. A ver. Carga Tacuarí, busca el segundo, atención, se mete en el medio sector Colmán, viene el remate en el fondo, está colaborando en la recuperación otra vez rápidamente González, ya viene tocando sobre Vitales Campo para Maíz. Sí, Diego. Yo lo que me preocupa es la pretemporada porque físicamente no va a tener la misma calidad de presión atmosférica, el mismo calor, las mismas canchas que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, yo siempre prefiero que se haga la pretemporada acá. Álvaro, ¿qué pasó? Sentido Francisco Báez, que había caído con Nico Morínigo, que también está sentido en estos momentos. Hubo protesta allí frente a la banca de expectativa de Tacuarí. Yo creo porque querían que pare las acciones en ese momento el árbitro. Ajá, ahí está entonces. ¿Y qué sabemos? ¿Olimpia dónde va a ser? ¿Ciudad del Este? Ciudad del Este, Asunción, Buenos Aires. Los partidos en Buenos Aires. Y Libertad, ya sabemos también. O sea, queda poquito. Yo creo que la gente va a ir. dice No, Rubén lo único Sosa. que sí, al centro de alto rendimiento allí en Mingaguazú, me parece que ya es, ¿no? Sí, Mingaguazú. Mingaguazú. Bueno, Entonces, dejaron de lado, por ejemplo, el complejo de la ciudad de Tomatí también. No sé qué equipo de repente puede utilizar ese hermoso Francisco lugar. Arce suele ir ahí, capaz y le lleva a Guaraní. Hermoso lugar ese realmente. Bueno, vamos pero a ver qué mira pasa. que, se tienen que preparar bien la pretemporada. Tienen una muy buena oportunidad los equipos. Buen tiempo tienen. Sí, muy buen tiempo. Y no solamente eso, este parate de la Copa América, para los que están en el torneo internacional, la pretemporada va a tener que ser espectacular. La verdad que Tiene que ser. van a tener que ir a tener partidos decisivos para buscar justamente entrar en Sudamericana, Cerro Porteño y Libertad. Y el otro que va a tener partido decisivo, que ojalá terminen enfrentándose Libertad y Ameliano para que tengamos un equipo en cuartos de final en Copa Sudamericana, porque no seguir pensando que pueda estar en esa gran final en Asunción. Lo cierto y lo concreto es que el que está cómodo es Ameliano, el que va a empezar un poco más tarde en el marco internacional es Ameliano, pero no se puede descuidar, se tiene que hacer muy en serio el trabajo de pretemporada de todos los equipos del fútbol paraguayo. Estamos teniendo fútbol paralizado de momento. Vamos a tener balón a tierra. Aprovechamos para marcar el tiempo de juego en este compromiso. Versus de Universo 970 y el tiempo de juego 35 de esta primera etapa y el marcador punto forma indica, Eduardo. El fútbol se siente 970.
El partido lo está ganando el conjunto de Tacuarí. Tiene la pelota otra vez Hellerson en la zona defensiva, tratando de empujar a su equipo, tratando de salir. En el fondo viene la marca de Torales. Juega más atrás nuevamente para Vareiro. Algo esforzado en el fondo para poder salir el conjunto de Tacuarí en esta parte del compromiso que está presionando la representación de Ameliano. Viene Paredes, recupera la pelota, viene tocando en la punta para que pueda correr Iván Valdés. En el fondo colabora en la recuperación Cáceres. Algo complicado en la devolución para Fernández por derecha. Ferraz levanta esa pelota arriba para que pueda buscarla. Morínigo se interpone allí en la marca Patiño, dejando el balón para Paredes, que levanta nuevamente. Ferraz se hace del esférico sobre mitad de campo, tocando para Paredes. Devuelve Paredes abierto. Está Pedroso, que levanta esa pelota por arriba para que pueda bajarla. Paredes en el fondo le dice no va, es por esa razón esa pelota viene cayendo a los pies de Iván Valdés. Ya sale Ameliano por el sector derecho. Somos maestros de la unión, es la unión del espíritu escocés cuando unimos wiki, unimos historia, unimos pasiones, unimos memoria, wiki sin duda, el espíritu de Escocia. Se le va la pelota a Iván Valdés, el árbitro dice que tenemos lateral y será para el equipo de Tacuarí por derecha. Lateral de Yerba Mate Pajarito, soy real, en todas partes, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Bueno, pero no podemos olvidarnos de nuestra querida audiencia, Juan Coronel Michael, ahí a esta hora de la tarde. Sí, tienen que escribir al 0984-970-970. Lindo programa. Saludos a Celeste Mesa, que gana Ameliano, dice el oyente Gaspar desde la ciudad de Luque. Cuando se juegue el playoff, muchos equipos van a jugar con jugadores disminuidos por las convocatorias de sus selecciones a la Copa América y los Juegos Olímpicos. Ejemplo, Boca, 3 jugadores menos, dice el oyente Nicolás Galeano. Aquí está toda la información del plano nacional e internacional a través de Universo 970. Maneja la pelota a través del conjunto de Ameliano. Paredes más atrás para el portero Nicolás Rossi. Va a salir la representación de Ameliano a través de su portero. Allí en el fondo Ameliano, que pierde por 1-0. Es momento de tu 0 kilómetro con Rodaria Paraguay. Conoce la poderosa Picate Rey 6 4x4 todoterreno. Tu 0 kilómetro con respaldo completo en Rodaria Paraguay. En el fondo sale el conjunto de Tacuarí. Bajó otra vez el nivel futbolístico. Sí, no, ese parate no sirvió para mejorar ni para aclarar, al contrario. Nadie le trata bien a la pelota, No, Diego. se levanta demasiado el balón en este. San Juan está muy cerca luego. Pelota tratada a todo el esquema. ¿Participaste alguna vez, Diego, de esa juega? Sí. Vos parece que era uno de los que chutaba. Voy al punto. Creo que Cerro es el que más aporta, por ejemplo, para las Olimpiadas, ¿verdad, Juan Coronel? Jugadores. En cuanto a jugadores. Y pensando así rápidamente, Alan Núñez, Wilder Viera, Fabricio Peralta y Ronaldo de Jesús. Y después también está cerca Libertad. Es cierto, Olimpia también aporta, o sea, todos. Pero son menos los cupos ahora, Diego. Pensando en el marco internacional, sí, claro, disminuye justamente y tratas de llevar 3 refuerzos, evidentemente. Claro, porque si Paraguay opta por esos refuerzos, que pueden ser 3, no es obligatorio, eso es opcional, serían solamente 15 los que tengan la edad del sub-23 para disputar los Juegos Olímpicos, y no 23, como fue para el preolímpico. Y estamos notando también de la prioridad que la entidad matriz, tengo entendido, que le está dando justamente a la Copa América, Diego, así como vemos. No, y la parte que se toma en serio ir a competir es la Copa América. Sí, eso sí, me gustó lo que dijo el técnico, que quiere traer la Copa América, por lo menos eso es. Y yo ya dije que nosotros no vamos a ser campeones de América, pero todo el mundo se me ríe en la cara, así que vuelvo a decir acá al aire. ¿Qué pasó, Diego? Tú, Diego, sí jugamos por un equipo. Con empate era que se llegó a la final, Diego. ¿Quién va a ser campeón de la Copa América? Todo el mundo le respondo Paraguay. Y se me ríen en la cara. Diego, así ustedes. En el grupo en el cual caímos, si pasamos a octavos, se festeja como una Copa América ganada, yo sé que está Brasil, podemos repetir, está Colombia. Debutamos el día de San Juan, justamente el 24 de junio, ante Colombia. Después jugamos ante Brasil y cerramos contra Costa Rica. Así mismo. Costa Rica le vamos a ganar, Brasil no sé. Pero no vamos para ser campeones, amigo. Y por lo menos la final. La final. Para ser campeones. Yo no estoy hablando de final. Yo digo que Paraguay va a ser campeón de América. Me gusta tu espíritu, Diego Orlando. Así tiene que ser. Cuando maneja la pelota Patiño, tratando de salir junto con Abel Paredes por izquierda. Es momento de marcar el tiempo de juego en este compromiso. Diego Orlando opinaba así de esta forma, con relación a la selección paraguaya. Marcamos el tiempo de juego en este partido. Versus de Universo 970 y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa y el marcador punto forma indica, Eduardo. El fútbol se siente 970. Que 1-0 el partido es favorable para el equipo de Tacuarí cuando viene manejando la pelota en la zona defensiva de vuelta Rossi. Nadie había creído cuando Paraguay salió campeón en el 79, Diego.
Nadie creyó en ese Yo creo equipo. que el más llamativo sí que fue el del 53, porque el 79 me parece que fue una muy buena campaña la de Paraguay. Sí, pero los equipos que tenían Brasil, Argentina, eso. Y nosotros también tuvimos muy lindo equipo en el del 79. Sí, se demostró con los partidos. Hay que jugarlo, hay que jugarlo. Realmente la grandeza de un equipo se hace con las victorias. Indudablemente que Paraguay tenía una camada sensacional en esa época con Julio César Romero, con Carlos Quise, entre otros que no estoy recordando bien por una cuestión de edad, Diego. Y realmente se queda eso, bicampeón de América, y se puede, ¿por qué no? Yo lo que recuerdo esa final disputada en la Argentina ante Uruguay, Ante Chile. ante Chile. En Argentina De fue ante Uruguay, Uruguay. yo digo. Perdimos 3-0. Bueno, pero ¿sabes lo que Luis voy? Suárez. Me saltó en el tiempo. Yo pensé que estaba hablando todavía del campeonato del 79, porque ahí también se disputó el tercer partido ante Chile. Porque habíamos igualado, justamente. Todos esos datos estadísticos siempre son importantes mirar un poquito y sacudir esa parte emotiva, principalmente los jugadores que van a tener la responsabilidad. Cuando tenemos pelota parada, ¿quién está sentido, Álvaro? Sí, está sentido nuevamente Francisco Báez Edu. Una vez más está sentido el defensor central, así que va a ser atendido nuevamente. Una sola tarjeta tenemos en el partido, Álvaro, ¿no? Una sola tarjeta, estamos hablando de Luis Martínez en Ameliano, Edu. Se repone Eduardo. Francisco Báez, otra vez será tiro libre defensivo para el equipo de Ameliano. Sí, Juan. Hoy la selección paraguaya oficializó a los entrenadores en las categorías menores. En la sub-13 a cargo estará Enrique Quique Landaida, su asistente será Gerardo Monito González. En la sub-15 aparece como técnico principal Antolín Alcaraz, su asistente Gerardo Monito González. En la sub-17 el técnico principal Mariano Uglesic, el asistente Ernesto El Teto Cristaldo, y el técnico de la sub-20, alguien nuevo para nuestros oídos, el argentino Aldo Duscher. El técnico principal, su asistente será Diego Gavilán. Muy bien, inmiscuido grandes valores del pasado en la parte de las formativas, Diego, ¿eh? Importante, ¿verdad? Sí, sorprende lo de Duscher, como dice Juan Coronel. Yo no le deseo que le vaya mal, al contrario, quiero que le vaya súper bien. Que aporte. Porque mira que la sub-20 básicamente después ya es el paso a la mayor. Así que ojalá no solamente sea formativa, sino que ya vayan sacando jugadores profesionales de gran calidad y que puedan ser representantes de la mayor lo más rápido posible. Rodney Pedroso viene proyectándose por el costado izquierdo, viene tocando la verdad para Paredes, gana el conjunto de Tacuarí, tocando el balón para Morínigo, abriendo juego por derecha, atención para Argüello. Argüello levanta mirada, va a colocar el centro, se anima el conjunto de Tacuarí, va Ferraz ahora, pisa bien el balón, retrasa la acción, juega más atrás para Hellerson, levantando el centro, tratando de sorprender junto con Pedroso por el costado izquierdo que está bien proyectado. Viene colocando el centro arriba, Morínigo salta a las manos del portero Nicolás Rossi. Juego aéreo es lo que apuesta el equipo de Tacuarí, Diego Orlando. Sí, pero hasta ahora ha respondido bien Nicolás Rossi. Ahora, alguna advertencia en ese sentido para Paredes, pero Paredes no hizo nada. El que pateó por él fue Rossi, Álvaro. Realmente sí, Diego. Carga, atención, Ameliano, decías. No, y Paredes, ¿sabes qué pasa? Una cosa puedes obstruir, otra cosa es vos estar fuera del área. Ni estaba quieto. Y el que vino ahí a patear por él es Rossi. Va con la pelota aquí de vuelta Zamudio Alejandro, más atrás para Juan Patiño, el fortachón defensor que tiene el conjunto arameliano, sigue teniendo el dominio del balón, tratando de empujar a su equipo, levanta el centro arriba, va a tratar de bajar otra vez en el fondo, Hellerson con golpe de cabeza, tocando la pelota más atrás para que pueda bajarla allí, Walter Clark revienta el balón en la zona defensiva donde está Francisco Báez, la pelota está en poder del conjunto arameliano por derecha, sí. Está ganando Tacuarí, pero sigue último en la zona roja del descenso y terminará así el torneo Apertura. Pero muy importante esta victoria, Diego. No obstante, sumar de a 3 y después hacer lo que tiene que hacer en el siguiente clausura va a semestre. ser al todo o nada. Ahí aparece otra segunda tarjeta amarilla, mi querido Álvaro. Juan Patiño, Diego Orlando. Bueno, Apareció con toda la carrocería y Juan Patiño. sí, va a tener mucho trabajo realmente Palau y compañía para tratar de levantar cabeza en este conjunto de Tacuarí. ¿Cuánto está? Está con General Caballero ahí en la lucha, Juan Coronel. Sí, y también Sol de América, General Caballero, que juegan más tarde. Sí, Sol de América.
Así. Sudamérica. Ese partido me parece que es de 6 puntos, Juan Coronel. Sí, No me una caso final. De 9, de 12 puntos para ambos. Una final de Champions. Pues, ya que estamos en el promedio, ¿cómo están en el promedio? Pero en cuanto a puntos, bueno, es cierto que algunos no divide como Sol de América. Entonces Sí. vamos a... ¿Cómo están en el promedio ahora mismo? Y está Sol de América por ahora fuera con 1,095. En zona roja está General Caballero con 1,091, cerquita. Y ahora, con esta victoria de Tacuarí, ha llegado a 1,090. Ahí O está llegando, mejor dicho. De codo a codo. Es un céntimo la diferencia Codo a entre el codo. último y el penúltimo. Mínimo. Qué cosa. Mínimo realmente. Venía buscando esa pelota Torales allí. Señoras y señores, en el fondo sale Pedroso para el equipo de Tacuarí. Laboratorio Sechero presenta hisopado nasofaringeo, influenza A, influenza B, COVID-19, el combo, 160.000 guaraníes. Laboratorio Sechero, centro del diagnóstico clínico. Va a venir con el tiro libre Julio González. La pelota será para la representación de Ameliano por el sector derecho. Después de este compromiso a las 18 horas, General Caballero ante Sol de América en Juan León Mallorquín. Lo vas a vivir a través de Universo 970. Cayó mal el jugador de Tacuarí y quedó planchado el jugador de Tacuarí. A ver, se va a recuperar. Está moviendo el brazo. Está moviendo, Sí. Ahí le están hablando. Pero ahí será. No, se cayó mal, asustó la caída, pero evidentemente es tranquilizador la forma en cómo reaccionan justamente los jugadores, alentándolo, y algunos aprovechan para tomar agua, o sea, es atenderlo, ver si es que hay alguna lesión, y bueno, ojalá no sea nada complicado realmente. Sí, señor, estamos teniendo fútbol paralizado en el Martín Torres, 1-0 el partido favorable para el equipo de Tacuarí. Préstamo personal de masa que te ofrece cuotas de 35.000 por millón con un desembolso mínimo de 5 millones y un plazo de 48 meses. Vos elegís en qué querés darte el gusto. Contacta al WhatsApp 021-618-7070. Masa cuando quieras. Estamos. Mate cocido instantáneo pajarito. Una cucharita y ya está. Se repone Eduardo. Luis Cáceres, el número 33, Álvaro Ponte. Sí, se repone Morovia. Fernando Cáceres, que estuvo prácticamente 2 años sin jugar en su momento. Primero por una fractura parcial de tibia, volvió y tuvo una fractura total de la tibia en su momento en Olimpia, jugando en reserva, y ahora nuevamente sumando minutos el defensor central. Se levantó para este lado, huía el amigo Abad de izquierda a derecha. Mareados. Luis Cáceres. Decía Juan Coronel. Bueno, decían ustedes que Marcelo Palau será el nuevo técnico de Tacuarí y esta será su primera experiencia al frente de un equipo de primera división. De hecho, él, el 10 de agosto del 2023, había anunciado su retiro como futbolista profesional a los 38 años. Y se recibió acá en la ENEF, ¿verdad? Como director técnico. Creo que sí, tengo ¿O dónde entendido que se sí. recibió? Porque mucho tiempo realmente vivió en Paraguay. Marcelo Palau es un paraguayo más dentro de todo eso, digamos así. Es un adoptivo más de la República del Paraguay. Cuando viene cargando a Meliano otra vez, estaba rematando a Alex Servina, pelota en línea de fondo, será tiro de meta para el equipo de Tacuarí. Puede ser el próximo millonario con Mega Loto. Jugá Mega Loto en tu quinelero, en locales de Pago Express y también en Aquí Pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Edu, Sí, Álvaro. 60 minutos era lo que necesitaba sumar a Meliano antes del inicio de este compromiso. Alex Servián está sumando los minutos del sub-19, por si acaso tiene de suplente en ese sentido a Milciades Adorno, Pedro del Cabo Sarabia. Alex Servián está sumando minutos. Está sentido, caído al piso, Patiño. Aquí la pelota por un costado será lateral para el equipo de Meliano. Protesta aquí el jugador Juan Patiño al árbitro Juan Gabriel Benítez. Más atrás le dice Eliabel Paredes, tranquilo, tranquilo, estoy escuchando algo. Dice, tengo entendido que está recibiendo indicaciones cuando el árbitro dice, ya no va más. Señores y señores, este primer tiempo, 1 para Tacuarí, 0 para Meliano. Versus de Universo 970 presentó el relato de este primer tiempo del partido de Eduardo Rojas. Álvaro Aponte. Se agrupan los jugadores de Ameliano en un costado de la cancha, en el otro de los jugadores de Tacuarí se van retirando lentamente del campo de juego para lo que va a ser este descanso y luego el posterior segundo tiempo de este partidazo entre Ameliano y Tacuarí. Dos amonestados, Juan Patiño y Luis Martínez en el equipo local, en el equipo de Ameliano de Pedro Sarabia, suplentes Fede Cristóforo, Tomás Gutiérrez, Fabián Franco, Walter Cabrera, Marcos Martinicho, Jar Romero de Garzaracho, Clever Ferreira, Milciades Adorno, Freddy Vera, Alberto Piru Contreras y Sergio Vareiro Ameliano, suplentes en Tacuarí, de Herminio Barrios, Diego Huesca, Edgar Benítez, Ronald Domínguez, Oscar Ruiz, Pablo Espinosa, Luis Cabral, Valdecís Moreira, Darío Lescano, Lucas Romero, Seba Bedoya, Marcelo Benítez y Orlando Berrío. Edu.
Muy bien, muchas gracias Álvaro Aponte. Y bueno, los muchachos ya se van a descansar este lapso de tiempo de 15 minutos y un poquito más quizás, para poder de esta forma entonces arrancar este segundo tiempo y el porqué de las cosas de este 1-0 favorable para el equipo de Tacuarembó. Ustedes quedan en compañía de Diego Orlando y Razábal, sí señor, para poder opinar y dejar su concepto en una presentación de Liqui Bully, lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. Yo no te estoy diciendo que salgas a presionar la salida al rival, que tenga que forzarte, que tenga que desgastarte y que físicamente después te pase facturas. No. Te estoy proponiendo algo que hiciste bien, que lo incomodaste y que sacaste ventaja. ¿Y por qué dejaste usar los costados? No sé. Bueno, lo cierto, lo concreto, que un remate de tiro libre de Walter Clark fue la primera situación para el conjunto de Tacuarembó. Un remate de zurda sobre el minuto 8 que se va sobre el travesaño. No se fue lejos, pero tampoco bajó como pretendía justamente Walter Clark para que se convierta en el primer gol del partido. Y después sí, 3 minutos más tarde, en el centro de la derecha, justamente desbordando por ese costado, se metió Alexis Fernández. Un muy buen centro que encuentra un destinatario como Nicolás Morínigo, que no duda en aplicar el testazo, cambiar la dirección de la pelota, dejarlo básicamente sin reacción a Rossi, y ve cómo ese valor ingresa contra su poste derecho para convertirse en el primer y único tanto del compromiso a favor de Tacuarembó. Ese gol lo revivimos en el relato de Eduardo Rojas. Cuando carga Tacuarembó arriba, es gol. ¡Gol! Tacuarembó, entraba por derecha Fernández, sí, coloca esa pelota dentro del área grande, aparece Nicolás Morínigo para poder poner ese golpe de cabeza y sorprender a Nicolás Rossi. Es el 1-0 favorable para el equipo de Barrio Jara, que golpea aquí en esta tarde desolada en el estadio Martín Torres de Trinidense. Señoras y señores, Tacuarembó pasa a ganar. Nicolás Morínigo, el autor del gol con un testazo, es el palo derecho de Nicolás Rossi. 1-0 para Tacuarembó, Diego Orlando. Y ese gol significó realmente la diferencia para el conjunto de Tacuarembó y que lo supo mantener hasta finalizar el primer tiempo. Ahora, lo que les dije, ¿por qué no mantuviste? Mira que lo venía haciendo bien
el conjunto de Tacuarí, sobre todo jugando por los costados, aprovechando los de Cáceres, aprovechando los de Fernández, encontrando conexión con Clark. Quizás apareció en menor medida Pedroso y Paredes en esa línea de volantes, pero lastimosamente se llamó a descansar en esa tesitura de ir hacia adelante Tacuarí. Y eso permitió que tenga más la pelota Ameliano, pero una tenencia intrascendente, una tenencia sin dañar, sin lastimar. Quizás uno rescata esa acción por el costado derecho, donde González mete el centro y encuentra una pelota de Richard Torales porque resbalaba. No sé si era Ferraz o Argüello. Lo cierto, lo concreto, que uno de los centrales terminó resbalando. Y ahí aprovecha Richard Torales para acomodar la pelota con el pie izquierdo, le queda un poco alta, mete la volea con pierna derecha potentísima, le quiso romper el arco a Vareiro, e increíblemente, porque era un penal en movimiento, increíblemente falló el arco, la tiró afuera sobre el travesaño, desperdiciando la mejor ocasión de gol que tuvo el conjunto de Ameliano en el partido, como para igualar el compromiso. Después, otra vez, lo que les dije de Ameliano. Centros bien rechazados por Ferraz, por Argüello, por Hellerson en ese sentido, o en algún que otro desborde por los costados, siempre apareció un cruce oportuno para terminar desviando la pelota, ya sea al córner, ya sea sacando hacia un lateral, pero cerrándose bien el conjunto de Tacuarí y evitando males mayores. Lo único malo es que está ganando 1-0. Y sabemos cómo es el fútbol, siempre tenés que buscar, y eso, insisto, si estás ganando 1-0 y estabas haciendo bien las cosas, trata de sacar mayor ventaja. El fútbol te da oportunidades para ampliar y tenés que aprovechar. El fútbol te da accidentes y tiene que aprovechar el equipo que va perdiendo. Digo accidentes porque vos podés estar dominando un partido los 90 minutos y por A o B motivo, un error, un resbalón, un pase mal dado, un pase atrás que no llega a destino, puede significar el empate para un equipo que no hizo absolutamente nada en el partido. Lo cierto y lo concreto, espero más de Ameliano para el segundo tiempo. Muy pobre realmente cómo encaró esta primera etapa. Y también espero que Tacuarí busque ser protagonista, que no se conforme con este 1-0. Es escueto, es peligroso y en cualquier momento te pueden empatar. Ojalá realmente se gane en intensidad, se gane en emotividad por sobre todas las cosas y tengamos más goles en este compromiso donde parcialmente está ganando el conjunto de Tacuarí ante Ameliano 1-0. Nosotros vamos hasta la coordinación con Juan Coronel y volveremos para lo que va a ser el segundo tiempo de este compromiso. Minutos en toda la República del Paraguay, entretiempo en cancha del Deportivo Trinidense, allí como local está jugando Ameliano y cae momentáneamente 1-0 ante el club Tacuarí, partido número 131 de los 132 que hay en el torneo Apertura, también en el Clausura, pero estamos llegando a la parte final del primer campeonato del año que tuvo, o que tiene mejor dicho, como nuevo campeón, algo que se ha vuelto costumbre de un tiempo a esta parte. Nuevamente Libertad ha conseguido ser monarca de nuestro fútbol. Ayer, tras ganarle a Olimpia 3-1 en Sajonia, ha levantado, o ha bajado en este caso, su estrella número 25, ha levantado su trofeo número 25 en el ámbito local de Primera División, esto sin contar, claro está, lo que tiene que ver con la Copa Paraguay y también la Supercopa, torneos que supo ganar el año pasado el conjunto repollero. Si vamos a la sumatoria total de trofeos de Primera División en cuanto a liga de equipos paraguayos, Olimpia es el que más tiene 46 trofeos, 34 suma Cerro Porteño y ha llegado a 25 el Club Libertad. 11 tiene el Club Guaraní, 9 para Nacional, con 2 están Sol de América y Sportivo Luqueño, y un trofeo tiene el Club Presidente Ayes. Así se distribuye el palmarés, en este caso, de los equipos paraguayos en cuanto a la liga local se refiere. Bueno, les decía, este de Ameliano Tacuarí, el clásico de barrio, es el partido número 131 de los 132. Y se preguntará cuál es el último, el que van a jugar a las 18 horas en el estadio Carendú, en la ciudad de Juan León Mallorquín, los equipos de General Caballero y Sol de América. Duelo clave, duelo vital para
salir de la zona roja del descenso. Tacuarí también está allí, está ganando ahora, pero no hay forma de que termine el torneo de apertura fuera de la zona del descenso. Allí tendrá que afrontar el torneo clausura que se aproxima. Sol de América, por el momento está afuera. General Caballero está adentro de esa zona roja, pero si hoy le gana a Sol, saldrá. Si gana Sol, sacará una ventaja no tanta, pero importante sobre General Caballero, porque los temas, o en este caso el tema del promedio, marca que Sol tiene 1,095 fuera, adentro 1,091. General Caballero, y por ahora 1,090 tiene el equipo de Tacuarí. Todo bastante apretado, por eso el último partido de este torneo de apertura ganan importancia, y uno imagina que, es un término nunca antes dicho, se sacarán chispas en un partido que estará para alquilar balcones entre General Caballero y el conjunto de Sol de América. También la noticia de Tacuarí, que lo decía Andrés Rolón, lo comentaban también los compañeros, tendrá nuevo técnico, el caso de Marcelo Palau, que asumirá una vez terminado este torneo. Él tiene 38 años, ustedes saben, uruguayo, con nacionalidad paraguaya también. Se había retirado en el año anterior de la actividad profesional en cuanto a fútbol, y Tacuarí será su primer equipo como técnico de primera división. Lo que se viene mañana también, el amistoso de Paraguay, en la antesala al inicio de la Copa América en Estados Unidos. La albirroja jugará ante Perú a las 20:30 en el Estadio Nacional de la U, en la capital incaica. Posterior a esto tenemos otro amistoso, el que vamos a jugar como selección lógicamente, ante Chile el martes 11 de junio a las 20 horas en el Estadio Nacional en tierras trasandinas. Y por último, en el Día del Padre, el domingo 16 de junio, 18:30 horas, Panamá recibirá en su capital a la selección de Paraguay. El 16 de junio, el 24 en Estados Unidos, debuta Paraguay en la Copa América enfrentando a la selección de Colombia. En la fecha 2 jugará ante Brasil, y en la última fecha, ojalá ya con Paraguay totalmente clasificado a octavos, la selección enfrentará a su par de Costa Rica. Esto en el mes de junio y parte de julio. En la parte final de julio y parte inicial del mes de agosto se viene la disputa de los Juegos Olímpicos. Fútbol, con Paraguay como campeón preolímpico, va como uno de los favoritos a buscar la preciada medalla de oro. Paraguay comparte grupo con Japón, con Israel y con Mali. De hecho, en ese orden vamos a enfrentarnos a estos equipos. Debutamos ante Japón en Bordeaux. Vamos hasta el estadio del Parque de los Príncipes para enfrentar a Israel. En ese mismo escenario cerraremos, ojalá ya clasificados, ante la selección de Mali. Mucho por vivir en cuanto a la selección, mucho por vivir con la bandera paraguaya. También en ese interín tendremos ya el comienzo de la Copa de Primera en su torneo clausura. Esto está previsto para el viernes 19 de julio. Se extenderá el final hasta el lunes 9 de diciembre. Torneo que llevará por nombre 120 años del Club Nacional. Dicho sea de paso, ayer cumplió esa cantidad de años. La academia cayó lastimosamente para sus pretensiones 2-0 ante Cerro Porteño en el este del país. Este torneo de apertura que conquistó Libertad lleva por nombre homenaje a Iván Almeida, un hombre de fútbol realmente, tanto en el periodismo como dentro del campo de juego, dirigiendo y también jugando en su momento, que lastimosamente perdió la vida en diciembre del año 2023. Lindo el homenaje que le hace la APF. El trofeo ha quedado en manos del Club Libertad. Enseguida, nuevamente con Eduardo, con Diego y con Álvaro para el segundo tiempo de este partido entre Ameliano y Tacuarí, a punto de arrancar, repasar cómo ha quedado la tabla. Libertad campeón con 48, 45 para Cerro Porteño, 36 para Olimpia, Luqueño con 35 y Guaraní con 31 en las principales ubicaciones, Eduardo. Muy bien, muchísimas gracias. Retornamos para lo que va a ser este segundo tiempo. ¿Hay modificaciones, Álvaro Ponte, en el conjunto de Tacuarí? Sí, un cambio en el equipo visitante el día de hoy. Ronald Domínguez, camiseta 8, se retiró lesionado Walter Clark. Lo vemos rengueando al volver al banco de suplentes. Muy bien, Domínguez, Ronald, para poder de esta forma arrancar este segundo tiempo en el conjunto de Tacuarí. Va a mover la pelota el conjunto de Barrio Jara. Está ganando por 1-0, señoras y señores. Va a mover la pelota el árbitro Juan Gabriel Benítez. Observa su cronómetro y también a sus colaboradores. Todo listo, dice el árbitro, que mueva nomás esa pelota, y arrancó este segundo tiempo. Barras de Universo 970 sigue presentando el relato de Eduardo Rojas. Toma la iniciativa el conjunto de Tacuarí. La pelota es de Pedroso. Levanta el centro arriba para que pueda buscar las paredes allí. Sobre mitad de terreno aparece bien. Recuperando Aldo Maíz. Aquí está Maíz. Juega más atrás, un poquito más atrás para Báez, que levanta esa pelota por arriba para que pueda buscársela nuevamente en el fondo, tratando de salir allí en su sector. Luis Cáceres recupera Hellerson. Abre juego por derecha para que pueda empujar a su equipo. Caiga al piso allí el jugador del conjunto de Tacuarí. Es el número 34 que
que se repone Argüello cuando tiene de vuelta en la zona defensiva allí sobre mitad de terreno. Hellerson hace el cambio de frente cuando viene la marcación de González, recupera la pelota, atención, carga el conjunto de Tacuarí, va Colmán, en el fondo recupera Julio González para el conjunto de Ameliano. Sanatorio San Sebastián es un sanatorio de alta complejidad, con los mejores profesionales. Está el Mariscal López y Vira Campana. A la derecha tenemos el lateral y será para el conjunto de Ameliano. Se presta Julio González para poder salir a través de este saque de banda que va a corresponder a Ameliano. Sí, Juan. Me aportó un detalle Sixto con relación al campo de juego y aparentemente tiene razón. El círculo central, si lo miran bien del lado derecho, parece ser más grande que el izquierdo en la marcación. Bueno, por lo menos desde la perspectiva donde nosotros estamos, sí podemos decir así, Diego. A ver, Del lado derecho, donde ataca Ameliano, parece que es más grande el círculo central. Sí. Te cutusa nieve, legalmente. ¿Cierto? nosotros acá nos parece más chico. O al menos esa sensación yo tengo. En el plano general de la TV se ve un poco más grande. Y de acuerdo a Está nuestra... Ameliano, sí, claro, exacto. El vértice donde estamos nosotros así... Esperamos y ahí al medio mismo, mira. Esperamos, dame un segundo. Andate. Saca el centímetro. Diego. Álvaro Aponte puede... se va a ir. Se va a mirar, Diego. Aquí tenemos la salida que será para el equipo de Tacuarí. En el fondo ya viene sacando Aldo Vareiro. Viene el centro arriba. En el fondo está colaborando Paredes con golpe de cabeza. Viene cayendo allí donde está el otro Paredes, Marcelo. Trata de salir, coloca el centro arriba. Domínguez va a parar las manos del portero. Nicolás Rossi recupera el balón para el equipo de Ameliano. Transportadora San Ignacio, servicio de carga 5 minutos de puerta a puerta, con seguridad, calidad y modernos vehículos cerca de la estación de buses de Asunción. Estás en lo cierto y el chavo del 8. Está en lo cierto, me fui a medir. ¿Verdad que sí? Espectacular, ¿verdad? El detalle que pilló Sixto. Muy bien, Cito, qué buen ojo. Yo ya estaba sospechando de que se te la echaba ahí te pa. Doncito, ¿cuántos años tenés, Doncito? No podemos decir. No se cuenta eso, Sixto. Sí se cuenta. ¿Por qué no? Con orgullo. 67 años, 48 años de radio. El hombre es como el vino, cuanto más añejo mejor. 67 años y qué dam de cinturón negro recibiste este año, Doncito. Sexto. Sexto dam será. Me tocó ver una doble patada, será arriba y encima de la cabeza para romper la madera, será. Impresionante, Doncito Heriberto, será. Sí, utilizan ya la fuerza de otra forma, la energía. De otra forma, ya tenemos córner a corresponder al equipo de Tacuarí. De a poquito se aproxima buscando Colmán aquí esa pelota aérea para poder meter el segundo tanto. Va Ferraz adentro junto con Paredes. Va a insistir ahora Tacuarí buscando el segundo tanto. Hellerson también cerquita, la marca de Báez. Coloca el centro arriba, primer palo en el fondo. La pelota afuera. Cae sentido el jugador de Tacuarí, porque en esta pelota bastante fuerte que se vino, es otro córner indudablemente, pero queda sentido el jugador de Tacuarí. Ya se va a reponer de vuelta, aunque queda todavía en el piso, y vino muy fuerte esa... Fernando Cáceres otra vez. Cáceres, sí. Número 33. Un paité y nada en el fondo. Ahí está Luis Cáceres. Otro córner se toma Hellerson con el jugador de Ameliano. Va, épico Hellerson. ¿Qué épico te pasa? Ya estamos en la parte final. Queda sentido el jugador de Ameliano allí. Es Julio González el que se repone de vuelta. Va a venir, ahí está. Le llama la atención aquí al jugador Francisco Báez. Es el que se tomó justamente con Hellerson allí en la marca Álvaro. La tarjeta amarilla para los dos. Sí, para los dos, para Julio González y Hellerson Mateus. No, Francisco Báez, el número 3. El número 3. Francisco Báez. Correctísimo. ¿Sí? Entonces Hellerson y Francisco Báez tienen tarjeta amarilla en esta última acción donde se tomaron en la marca. Y ahí está Ferraz, también otro jugador. Cuando sigue hablando el árbitro, Juan Gabriel Benítez con los protagonistas dentro del área grande, que es como un baile de vals que se toman siempre en parejitas dentro del área grande cuando va a haber un córner. Que va a corresponder esta vez para el conjunto de Tacuarí. Busca el segundo tanto, ahora sí va a indicar el árbitro. Le llama la atención otra vez allí. Esta es la última vez, le dice el árbitro. Imposible. Sí, pero a Hellerson. Viene el córner ahora sí se va a ejecutar. El centro arriba, primer palo, dejó pasar esa pelota en el fondo, saca Baez con golpe de cabeza. El balón sigue teniendo el conjunto de Tacuarí por el costado izquierdo. Marcamos el tiempo de juego. Verso de Universo 970 y el tiempo de juego. 5 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador punto por indica, Eduardo. El fútbol se siente 970. Que 1-0 sigue ganando la representación de Tacuarí. Ronald Domínguez venía con ese remate fuerte y arriba le salió mal el remate de Orlando. No tuvo complicaciones en ese sentido. Se le salió desviado lastimosamente las intenciones de ataque del conjunto de Tacuarí. Diego y Eduardo.
Sí. Hablando de edades, en la fecha está de cumpleaños una voz preponderante, extraordinaria de la radiofonía paraguaya. Sí. Ricardo Rodas Vil está de cumpleaños. El morrocotudo está de cumpleaños. El morroco. Así que muchísimas felicidades, que pase un maravilloso día. Ya vamos a reunirnos en estos días. Sí, es animador de fantasía. No, y sigue con su programa Fantasía Creador. todos los días. Ahora. Sí. Orecola, Orecoa. Y Orecola. Felicidades, Ricardo. Sí. Felicidades, Ricardo Rodas Vil. Abrazo grande. con que él, pase muy bien. con él que siga trabaja nuestro compañero cumpliendo muchos años más. Sí, nuestro No, compañero Carlito Florentino. Carlos Florentín, así mismo. Florentine. Al saludo para Carlos Florentini y también para Ricardo Rodas Vil, nombre artístico muy conocido en toda la República del Paraguay y más allá de las fronteras. En el mundo de la animación yo le llegué a conocer y hemos compartido realmente muchos escenarios con Ricardo Rodas Vil, una gran persona, un gran animador realmente, que fue motivo de inspiración también para muchos jóvenes quienes le gusta este tema de la animación, al igual que Rubén Rodríguez. Son los pioneros indudablemente y bueno, ahí está la voz de oro que lleva esa insignia más o menos en toda la República del Paraguay. ¿Animaste alguna vez a una fiesta, Diego? No, animar no. Fui DJ en varias fiestas, pero animar no. DJ. Bueno, Sí, DJ. Diego. En mi año así corría a los 15 hasta los 20 más o menos me tocó trabajar y ganar algo de plata en eso. ¿Qué tipo de música pasaba, Diego? Como DJ, de los 90. Y en los 90 entró, Technotronic, esa onda. entró mucho el techno, el house, el dance. Y después la música con los decadentes, por ejemplo, los fabulosos Cadillac y todo ese tipo de cosas. Hasta ese punto, ¿verdad? Te quedaste ahí. Después ya te dedicaste al periodismo. Carga Zamudio, golpe de cabeza dentro del área grande. Aquí aparece Zamudio queriendo ser protagonista. De tanto en tanto aparece Y Zamudio. de un saque lateral llegó esta oportunidad para Zamudio, que se arroja en palomita cabecea, buscó el poste izquierdo y se fue a 1 metro del arco defendido por Vareiro. Imagino, Cito, Heriberto López, alguna vez fuiste animador también en tus inicios. Sí, señor. Sí, señor. Fui animador de escenario incluso. Con los profesionales, yo le puse el nombre a la discoteca. Luego, Los profesionales. los profesionales, sí. Los últimos tiempos con Rubén Rodríguez. Estuvo Sí. los profesionales con Oscar Iser. Sí, yo le puse el nombre al grupo. Sí. Vos sabés que yo tenía un DJ amigo en los profesionales, no me acuerdo, hace años ya. No me acuerdo si era Aldo su nombre. Yo recuerdo Paco DJ. Pero sí, así como dice Doncito, los profesionales muy conocidos eran en su trabajo. Delgado, en los Rubén 90. Rodríguez, Luis Vera. Rubén Rodríguez, qué época realmente, qué época Y ahora. Rubén Rodríguez con su DJ show. Estaba allí Nicolás Tremendo. Delgado también, sí, ¿no? Nicolás Delgado era El finado Nicolás Delgado. Cuatro fantásticos. era del el espectáculo. DJ de Rubén Rodríguez. De Rubén Rodríguez. Carga el conjunto de Tacuarí, metiendo presión en terreno del conjunto de Ameliano. En el fondo viene sacando Báez otra vez. La pelota hacia el sector derecho para Torales. La devolución sobre mitad de campo, pero Luis Cáceres se hace de esférico. Levanta el centro, viene con el golpe de cabeza. Patiño quiere bajar esa pelota. Atención, aquí está llevándosela Morínigo. Morínigo se perfila para rematar. Dejaba esa pelota hacia el sector derecho, donde entraba el jugador Argüello, que no pudo dominar esa pelota. En el fondo sale Rossi para Ameliano. Dale dosis de poder al motor de tu vehículo con los aditivos y lubricantes Liqui Moly. Entérate más en sus redes sociales. Los equipos de Coco Oren en aquella época. Hay que recordarlo un poco también a Coco Oren, ya que lo estamos recordando a todos. Y los equipos que armaba el famoso Yumbay, en Yumbay era el que hacía los waffles. Mira Para que las Coco discotecas. Oren era ingeniero electrónico, o sea que él fabricaba los amplificadores. Amplificadores. Sí, de su Yumbay marca. era de San Lorenzo, creo Oren. que les hacía los waffles. Las cajas. Las cajas, Las sí. cajas, sí, las Tiene cajas. las cajas después sonoras se tremendas. ponían ahí los doble muralla de waffles. los ahí, de buffers, los pisado. twitters, todo ese tipo de cosas. Sí. Escuchate el mensaje. ¿Vamos a escuchar el partido o vamos a hablar de la movida? Dice el oyente Gabriel. ¿Te acordás de la movida? Sí, espectacular. Empezamos con el saludo al morrocotudo. Pero la la culpa, movida. Ricardo Ah, Rodas, ego no la estaba culpable. hablando de eso. Ah, ego la La culpable. 7, Ricardo. Es una Una culpable. eminencia, La caramba. ¿Qué vamos a relatar? Ahora, por ejemplo, se cayó el arquero Acá acá. no se Aldo está Barrido. jugando. Hace rato ya dijimos eso. La movida. Marcamos el tiempo de juego. Marzo de Marcamos el Universo tiempo de 970 y el tiempo de juego 10:25. Segunda etapa y el marcador. Punto Farma indica, Eduardo. El fútbol se siente, 970.
1-0 todavía el partido, señoras y señores, para la representación de Tacuarí. Está sentido allí todavía Aldo Vareiro, Álvaro Aponte. Sentido Aldo Vareiro, después de tomar la pelota en el aire, termina cayendo mal en teoría el arquero. Me parece que está haciendo más tiempo de lo que realmente siente dolor el arquero de Tacuariel. Muy bien, aburridísimo está el partido. Ahora sí, o sea que nunca dije yo. Ella se Diego, el partido está aburrido. Digo que... Escucho. Hay que actualizar cuánta gente hay ahora, cuánto público hay ahora, cuántos hinchas. Álvaro nos ayuda, Mejoró un poquito. 52 hinchas. No, 52. Terminó por lo menos el partido. Terminó. Está el hincha fanático de Ameliano con sus banderas. Te cuento que el chipero de Caco, miran vos su canasto cómo está. No vendéis. Vamos allá detrás del... mira un poco allá están las ambulancias. No vendéis la chipa, porque no hay gente, pues. O sea que... Envíen un poco de chipa hacia acá para la merienda. compran atrás por días de venida. Y acá, ahí Edu se va por ahí. Se va ahí. Yo me voy a dormir un poco, será. Así que... ¿Por qué tú te vas a dormir? ¿Qué tal el viaje a Ciudad Arete, Diego? Estar despierto a la noche. Bien, muy bien. realmente. ¿Qué tal la noche esteña, Diego? ¿Sabes luego? No sé. JI fue mi partner. No se juntó con alguna señora. No. O sea, que me tranquilicé en ese sentido. Le mostré algunas Álvaro. cosas. Qué bárbaro. Sí, ¿no? Álvaro, durísimo. ¿Qué vio le quemaron, será? Lo que pasa es que J. tiene club de fans, pero de la tercera edad. De la cuarta edad. ¿Por qué hablan del que no está, Pete. Volvemos, ya oye, Marina. Manega la Claro, pelota ahí la Rossi vio. otra vez en la zona defensiva. Espera, vamos a ser claros. Yo no estoy diciendo que JI va y busca él puede ser admirado, que es lo que yo siempre veo en cancha nacional. Él es el que le salva la manada. No. Él es admirado y ¿sabes por qué digo la tercera edad? Porque hay un par de señoras, y no me voy a olvidar nunca, yo no miento en este caso, me preguntaron, ¿no viene ese tu cronista tan churro que suele estar acá justamente en Nacional cubriendo cuando estaba llegando una vez al estadio? Sí. Y esa vez yo le dije que tiene su club de fans, es cierto. Esas son las hermanas señoras, pero que infaltables. les gusta. Sí, pero que les gusta justamente la presencia de Jorge Izquierdo cuando se va a cubrir Nacional. Y Jorge Izquierdo no tiene la culpa de que le guste justamente su presencia a las damas. Sí, de todo un poco. Cuando se expone justamente una persona en los medios de comunicación, pues claro que va a tener gente que la admira por el trabajo que hace a diario. No le vayan a hacerle quemar, llegar mano. siempre la información, ¿eh? No. Maneja Valdés otra vez, carga, Meliano se mete hacia el lado izquierdo del área grande Servián, se le escapa la pelota, Fernández ponía el cuerpo, va a ser córner para el conjunto de Meliano. Será córner, tiro de esquina para Meliano. Becal Muebles, el lado bueno de la vida. Encontrá excelentes ofertas, una gran variedad de muebles. Becal Muebles está barato. Abel Paredes se presta para poder colocar esa pelota dentro del área grande. Cuando viene el centro arriba, dentro del área grande, viene saltando Paredes. Aquí estoy hablando de Marcelo cuando está colaborando también el número 33, Luis Cáceres. Pelota arriba dentro del área grande. Hellerson está saltando, insiste a la derecha. Estaba entrando Zamudio, quería colocar esa pelota para Valdés, quedó corto. Pelota en línea de fondo, queda sentido Hellerson. La salida será para el equipo de Tacuarí. Llegó a Meliano, quiso empatar el partido. Quiso Diego. empatar, sí, pero no está acertando el arco en ese sentido. A ver, le voy a corregir a Álvaro. Me fui y Eduardo vio que ya dejé yo traer la cabina. Me Sí, fui a ver al otro lado. Va, dile, oye, Acá Paul, hay dije. más de 100 personas de este lado. ¿En serio? Sí, te invito a que mires, vas a ver, me vas a dar la razón. Hay más de 100 personas, sí, más de 100 personas. Te va a sorprender. Ahí se va Eduardo también a mirar para que vean que no estoy mintiendo, porque Álvaro pues está del otro lado y no puede observar eso. Pero increíble, llegó público, había sido para este compromiso. No, yo estoy redondeo en 200 personas ya ahora en este momento. 200, ¿verdad? Álvaro, ¿dónde estás? Se abrieron ya la boletería, pues. Hacia el sector visitante se liberaron las entradas, parece. Segundo tiempo gratis. Pelota Esa por- camiseta de Ameliano. Segundo tiempo gratis. Vinieron los hinchas de Ameliano al final. Pedroso recupera otra vez la pelota Patiño por el equipo de Ameliano que está amagando. Atención, le comete falta, dice el árbitro. Falta de Colmán. El tiro libre será para el equipo de Ameliano. Este Día del Padre, Yerba Mate Pajarito celebra a todos los papás con un descuento especial en combos seleccionados. Pedidos al WhatsApp 0985-932-600. Sorprende a papá con Yerba Mate Pajarito, el sabor de la cultura.
Serviani viene tocando la pelota sobre el círculo central y la devolución para Torales que levanta el centro arriba. Era Valdés arriba. Esa pelota quiere bajar a ver qué hace Serviani. Tras el rebote aparece por derecha Fernández. Trata de recuperar Ferraz. La devolución para Valdés. Otra vez el balón por izquierda para Paredes. Ensaya ahora el centro al ras del piso. Nomás esa pelota para que pueda buscar Serviani el resquicio. Toca más atrás otra vez. Presionando aquí el conjunto de Ameliano. Tratando de salir en terreno de Tacuarí. Marcamos el tiempo de juego. Versus de Universo 970. El tiempo de juego 15:35. De esta segunda etapa y el marcador punto forma indica Eduardo. El fútbol se siente 970. Señoras y señores, en este segundo tiempo el partido se mantiene 1-0 favorable para el equipo de Tacuarí. Es momento de presentar el comentario táctico de Diego Orlando y Razábal en una presentación de Transportadora San Ignacio llevando el progreso al país. Mismo comportamiento, 4-4-2 para el conjunto de Ameliano, 4-3-3 para el conjunto de Tacuarí en este segundo tiempo, la forma como se están parando en el campo de juego. Saca Aldo Vareiro arriba, esa pelota deja pasar Báez a las manos del portero Nicolás Rossi, en el fondo sale Ameliano. Aprovecha los megas descuentos en Punto Parma. Hoy jueves tenés hasta 60% de descuentos en productos seleccionados. Punto Parma cuida tu salud, tu belleza y además tu economía. Recupera la pelota Pedroso, viene tocando otra vez aquí, ahí hacia el sector derecho siempre, Ferraz arroja, trata de recuperar Torales, está luchando junto con el jugador Luis Cáceres, cuando se hace periférico por el costado izquierdo de vuelta, Pedroso abriendo el juego nuevamente, aquí tratando de cortar allí Colmán, cuando insiste otra vez en la recuperación del conjunto de Tacuarí sobre la mitad de campo a través de Domínguez, cae al piso Domínguez, hubo falta, dice el árbitro, tiro libre será para el equipo de Tacuarí sobre círculo central. Vienen por Banco Pasa cuando quieras, estamos Juan Coronel. Amistosos de selecciones en esta jornada. Gibraltar empató sin goles ante Gales. Países Bajos venció 4-0 a Canadá. Para mañana más compromisos, 2:45 de la tarde, Inglaterra ante Islandia, Alemania, Grecia a la misma hora y Escocia ante Finlandia. Estamos con la información. Vienen por Banco Pasa cuando quieras, estamos. Dos variantes en Ameliano, adentro el 9, Sergio Vareiro por Alex Serviani, afuera Luis Martínez, adentro el 6, Edgar Saracho. A ver, el número 9, Vareiro, ¿qué número tiene? Sergio Vareiro 9, 6, Edgar Saracho, afuera Luis Martínez y Alex Serviani. Muy bien, Alex Servián, y bueno, son los cambios en el conjunto de Tacuarí, Diego Orlando y Razábal. Sí, señor. Bueno, cambios que quieren ser ofensivos, por sobre todo, por la presencia de Vareiro, a ver cómo termina colaborando en esa función. Vamos a ver cómo se van dando estos minutos que van pasando, pero sin generar situaciones de gol. Más todavía para el necesitado Ameliano, que está empujando, pero no tiene claridad en el área. Veremos ahora si es que la encuentra. Hay salida que va a corresponder al conjunto de Ameliano a través de Patiño por izquierda, ahora terreno adversario. En las que trabajamos día a día con el más alto estándar de calidad. Cumplimos 89 años. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Sigue insistiendo el conjunto de Ameliano, Saracho y Vareiro. Acaba de ingresar en las representaciones de Ameliano. La pelota sobre mitad de terreno, está levantando esa pelota aquí. Domínguez del rebote, aparece en el fondo recuperando Francisco Báez para el equipo de Ameliano, tocando para Maíz. La devolución por derecha para Julio González. El capitán que levanta el centro arriba. Va a buscarla Vareiro en el fondo, colabora en la salida de vuelta. El jugador Cáceres abriendo juego siempre y hace el sector al derecho. Colmán trata de buscar esa pelota, pero no. Aquí le dijeron que no. Paredes se está recuperando y viene tocando el conjunto de Ameliano, pisando terreno adversario, busca el centro arriba dentro del área grande para Zamudio, que no alcanza, lo perseguía Rodney Pedroso, bien cerquita nomás, esa pelota que se pierde hasta línea de fondo, buscando sorprender el equipo de Ameliano por izquierda, Diego Orlando. Sí, pero siempre falta la conexión. Acá fue el centro del costado izquierdo, pero largo, le termina sobrando a Zamudio, que cerraba por el costado derecho. Ahora Henderson se vuelve a arrojar al campo de juego. Bueno, Tacuarí está quemando segundos, que no sea cosa que después le falten estos segundos a Tacuarí, mi querido Álvaro. Coincido plenamente, Diego. Realmente esto hace que sea muy lento el fútbol paraguayo, con poca dinámica. Henderson sentido, tenemos fútbol paralizado momentáneamente, ingresa los camilleros, va a ser asistido Henderson, el brasileño, fútbol paralizado aquí en el Martín Torres. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día.
La selección paraguaya se apresta, terminó el campeonato del fútbol paraguayo, Libertad campeón, segundo quedó Cerro Porteño, tercero Olimpia, en el campeonato Olimpia se apresta para ser campeón Cerro Porteño también, en el siguiente encuentro a nivel internacional Libertad y Cerro Porteño son los que se preparan para lo que va a ser entonces la Sudamericana, el playoff, como se dice, sería una eliminación junto a Ameliano, ya está dentro. Ameliano sí, no, Ameliano, pero también se prepara para disputar justamente los octavos. Pero qué bien le vino Patiño entre el buen nivel que viene pasando justamente de Abel. No, es que es otra motivación realmente, viene el Piru, es otra motivación realmente jugar campeonato sudamericano y en este caso le toca la Copa Sudamericana a Ameliano. Muy bien. Los cambios, Álvaro. Afuera Aldo Maíz y Ale Zamudio, adentro 40 Alberto El Piru Contreras y 11 Freddy Olivera. Ya son 4 las variantes de Pedro El Cabo Sarabia en Ameliano. ¿Estos cambios? Jugándose absolutamente todo en función ofensiva. Vamos a ver si encuentra la claridad este conjunto de la B azulada, con la presencia de Vera, el Piru que te puede alimentar, te puede generar buen remate de media distancia. Opciones ofensivas que ha renovado justamente Pedro Alcides Sarabia, y se van a venir cambios también en Tacuarembó si es que autoriza el árbitro. ¿Y por qué no le saca la amarilla ya al árbitro? ¡Qué bárbaro! Ahora el árbitro le dice que juegue, ya le dijo, y se hace el desentendido. Pero ¿por qué no hacer los cambios nomás? Ya, ¿cuál es el drama? ¿Cuál es el problema para que haga el cambio, hermano? Ahí está, saca la amarilla una. Le llama la atención en este caso Juan Gabriel Benítez al portero Aldo Vareiro, le indica que juegue nomás y le mostró la tarjeta amarilla. ¿Sabe ¿no? por qué? Sí, porque el árbitro ya le dijo que juegue y Vareiro se hizo el desentendido y quiso que se realicen los cambios. Y vos no le vas a imponer al árbitro lo que él tiene que hacer. Vos sos un jugador que tenés que respetarle a la autoridad máxima, que es el árbitro del partido. Sí, señor. A la derecha recupera otra vez Julio González. Lo dijo el comentarista Diego Orlando Irrazábal en una presentación de... Liquimoli, lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. Recupera la pelota Sanachos, orbital de campo, está jugando más atrás para Báez, otra vez la revolución para Patiño en la zona defensiva, espera el Piru Contreras, le dicen el Piru porque es flaco el jugador del conjunto de Ameliano, pelota por el sector izquierdo, va a venir el centro arriba, atención, está esperando Vareiro, la pelota ahora sin los pies de Paredes, levanta el centro de sobrepique, baja bien con el pecho allí, sobre mitad de terreno, prácticamente va a venir el centro, no, jugó hacia un costado aquí el jugador Ferraz que se complicó un poquito en la zona defensiva, Diego. Sí, pero la terminó resolviendo bien, sacando a un costado. Ahora sí los cambios, Álvaro. Sí, afuera Gellerson Mateus, adentro el 18 Luis Cabral y afuera el 2 Alexis Fernández, adentro Pablo Espinosa con la 13. Espinosa está con la casaca número 13 en la representación de Tacuarí. Este no es el hermano del jugador de Libertad, de Matías. Matías. Este es Abel, ¿verdad? Pablo Espinosa. Pablo Esteban Espinosa. Correcto, ahí están los cambios en el conjunto. Me decías el número... Álvaro. Espinosa, el número. Camiseta 13. 13. Muchas gracias, ahí está. Para poder anotar bien cuando tiene la pelota otra vez Aldo Vareiro, los cambios que se producen tanto en el conjunto de Tacuarí. Ameliano quiere empatar, tendrá que ordenar un poquito más a su fútbol, así como estamos viendo, juega 3 en el medio, 3 arriba Diego Orlando. Sí, señor, al todo nada es Ameliano. Hace rato, además, desde que empezó este segundo tiempo, Tacuarí se olvidó de atacar. Se defiende, cierra, básicamente ya empieza a aparecer una línea de 5 ahora en el conjunto de Tacuarí, obligando justamente a tener que extremar recursos defensivos, pero si te tiras muy atrás y te están cascoteando, si bien no tiene la efectividad ni tampoco ha acertado de buena forma el arco Ameliano, tarde o temprano puede suceder eso. Maneja la pelota Paredes otra vez jugando más atrás para Patiño, está levantando mirada, prefiere tocar otra vez al ras del piso, esa pelota siempre tirado por la punta zurda para que pueda llevársela el número 7 Iván Valdés juega para Paredes, levanta el centro arriba, Vera, se le escapó, se le escabulló esa pelota prácticamente entre el pie y ahí, de sobrepique, no pudo dominar esa pelota dentro del área grande, estoy hablando de Freddy Vera, Diego. Esa peinada le descolocó porque venía entrando bien por ese costado derecho, quedando solo básicamente, pero le quedó atrás la pelota, por eso no pudo aprovechar Freddy Vera. Hay lateral y corresponde al equipo de Tacuarí que sale en su terreno por izquierda. Lateral de Yerba Mate Pajarito, soy real en todas partes y somos maestros de la unión. Sí, unimos pasiones, unimos momentos, unimos memorias con el whisky sin enduar, el espíritu de Escocia.
Nicolás Morínigo se llama el autor del único tanto del partido, los 11 del primer tiempo, por eso está ganando el equipo de Tacuarí por 1-0 cuando sigue insistiendo sobre mitad de terreno, en terreno adversario. Aquí Abel Paredes levanta de zurda cerca de la media luna, Vareiro salta para Vera en el medio, ¡oh, bombazo arriba! Tremendo Torales, banderín arriba nuevamente, señores, pero qué buena llegada, qué buen concierto, sucesivos toques del equipo de Ameliano, Diego. Sí. Banderín arriba. Banderín arriba, pero marcó y a lo largo alcanzaste a ver vos. Falta. Falta ofensiva, ahí está. Bueno, anulando la situación, salida nuevamente para Tacuarí. Pero bien los sucesivos toques. Claro, pero lastimosamente se ensució con la falta, entonces mucho no sirve. Remató Vareiro sobre el travesaño. Sale el portero del conjunto de Tacuarí, marcamos el tiempo de juego. Versus de Universo 9:70 y el tiempo de juego 25, segunda etapa y el marcador punto Parma indica, Eduardo. El fútbol se siente 970. Se mantiene el resultado favorable para el equipo de Tacuarí, que está ganando por 1-0 de otra vez aquí. Paredes levanta el centro para Vareiro, el golpe de cabeza cuando está esperando hacia el sector izquierdo, tratando de empujar aquí Contreras. Insisto otra vez en la recuperación del conjunto de Tacuarí, tratando de llevársela hacia el sector al derecho, nuevamente Argüello. Entregó mal y recupera Contreras, Maga, se queda, se filtra, atención hacia el medio sector para Valdés. Levanta mirada, va a colocar el centro, sigue llevándose 3 hombres en la marca. Perdió tiempo aquí Valdés, Diego Orlando. No soltó nunca la pelota y cuando lo hizo mal, regaló la pelota, pero un puntazo, la saca nada más de zona defensiva al balón de Tacuarí, pero vuelve rápidamente el balón en función ofensiva con un Ameliano que busca el primero, totalmente atrás Tacuarí en este segundo tiempo. Morínigo recupera la pelota pivoteando bien y tocando el balón para Argüello y la devolución arriba para Paredes, que no pudo dominar el balón. En el fondo estaba Báez, la pelota va a parar en las manos del portero Nicolás Rossi. Ahora sí presentamos el comentario, claro que sí, de Diego Orlando Irrazábal, haciendo el diagnóstico táctico en este segundo tiempo, en una presentación de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Señoras y señores, si bien es cierto que el conjunto de la B Azulada de Ameliano está insistiendo, está metiendo centros hasta ahora no encuentra un buen centro como para inclinar la balanza. Ahora, preocupante cómo se ha tirado totalmente atrás de Tacuarí, defendiendo este 1-0 parcial. Veremos cómo termina saliendo las situaciones, porque uno se juega a empatarlo con varios jugadores ofensivos y el otro se juega a mantener esta ventaja con un par de jugadores defensivos, uno por lesión justamente la de Hellerson, pero hay realidades distintas en el campo de juego. Da la sensación de que Tacuarí, si sigue así, se puede complicar con esta victoria parcial y a lo mejor no lleva esta victoria sobre el final del partido. El diagnóstico táctico de Diego Orlando cuando viene el centro arriba, salta Cabral, insiste en la recuperación aquí Contreras, otra vez Cabral viene sacando con golpe de cabeza, cuando insiste otra vez Torales tocando la pelota por el sector derecho para Vera, va a ensayar el centro, en el fondo aparece bien Paredes desviando esa pelota, sigue insistiendo Ameliano, busca el tanto del empate, señores, cuando se va a producir otro cambio en el conjunto de Ameliano. Álvaro. Sí, ahora se va a realizar la última variante en realidad después del córner, Edu. Vamos a ver qué pasa después de este tiro libre de esquina. ¿Quién se apresta para poder ingresar? Saludos a todos los amigos de la ciudad de Cacupé que están escuchando, como también a los amigos de la ciudad de Tomatí. La ciudad de Tomatí en el departamento de la Cordillera. Va a venir el centro contra el área. Va a buscar aquí el jugador Vareiro a atrapar esa pelota arriba en su área cuando viene Ferraz anticipándose bien en el primer palo, desviando esa pelota por un costado. Otra vez tras el rebote. Recupera la pelota Contreras tocando el balón. Otra vez en la zona defensiva. Va a venir el centro de Saracho. Prefiere tocar para Contreras, que va a ensayar el centro. Prefiere tocar a la derecha donde está Freddy Vera. Ahora sí el centro de Vera de derecha. El centro en el medio. Salta bien sacando Cabral. Como siempre, el experimentado jugador del conjunto de Tacuarí hacia el sector izquierdo. Ahora tenemos el lateral y será para Ameliano. Lateral de Yerba Mate Pajarito, soy real en todas partes. Prepárate en Uninorte para un futuro lleno de oportunidades. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Vera busca esa pelota por un costado cuando se va a producir el cambio. Estamos con la información. En Informa Banco Basa, cuando quieras estamos. Álvaro. Sí, se realiza la variante, la última en Ameliano, se fue Patiño, ingresó con la 23 Fabián Franco. Ahí está Franco en el terreno de juego en el conjunto de Ameliano, Diego Orlando. Sí, un Patiño que venía jugando, aguantando lo que podía también. Había quedado sentido sobre todo en el primer tiempo, recibió asistencia, ya daba la sensación de que iba a ser cambiado, aguantó hasta donde pudo y ahora ingresa Franco, también para soltarse mucho más en esa función ofensiva y darle velocidad a los ataques de Ameliano. De buena contextura física también Fabián Franco, número 23 en el conjunto de Ameliano, sí. Afuera Nico Morínigo, adentro el 11 Oscar Cueregui Ruiz,
cuarto cambio en Tacuarí. Muy bien, Nicolás Morínigo, de muy buena tarea en el conjunto de Tacuarí, Diego. Sí, el autor que marcó la diferencia al menos hasta ahora en el marcador. Ojalá Ruiz entre inspirado y regale situaciones ofensivas nuevamente a Tacuarí. Carga Meliano, estaba entrando a la derecha, Valdés de sobrepique, se arroja Aldo Vareiro, recupera el balón para el equipo de Tacuarí, que va a salir en su terreno por derecha. Es momento de tu 0 kilómetro con Rodaria Paraguay. Conoce la poderosa picada R6 4x4 todoterreno, tu 0 kilómetro con respaldo completo en Rodaria Paraguay. El centro arriba, buscándole en este caso a Ruiz, que no alcanza en el fondo, colaboraba más con golpe de cabeza. Aparece otra vez aquí Vareiro, la distribución a sobre mitad de campo para Saracho, abriendo juego por derecha para que pueda Franco levantar esa pelota dentro del área grande. Va a salir el portero a recuperar esa pelota, pero con seguridad para el portero de Tacuarí. Aldo Vareiro, sí señor, domina el balón, marcamos el tiempo de juego. Versus de Universo 9:70 y el tiempo de juego 30:25. Segunda etapa y el marcador punto forma indica Eduardo. El fútbol se siente 1-0 todavía el partido favorable para la representación de Tacuarí. Ameliano quiere empatar, pero no puede, Diego Orlando. Sí, señor, y van pasando los minutos y Ameliano no encuentra el empate en un segundo tiempo. En estos 30 minutos que hasta ahora no generó ni una situación ofensiva Tacuarí como para tratar de ser protagonista y ampliar este 1-0 parcial. Sacaba Espinosa, estaba en posición adelantada, el número 8 hacia el sector izquierdo. Domínguez sanciona falta al árbitro y la salida será para el equipo de Ameliano, que ella recompone otra vez. Sí, señor, era offside. La pelota ahora por el costado izquierdo para Abel Paredes. Está dominando, viene tocando para Saracho. Otra vez hacia el sector derecho. Está Franco esperando. El balón está en los pies del jugador Julio González. Ahora sí, la pelota es para Franco. Viene la marcación de Colmán cuando recupera, cayéndose al piso. Franco juega más atrás para González. Ameliano tiene el dominio del balón. Para mí hubo falta de Colmán. Innecesaria falta de Colmán. Queda sentido el jugador Franco, tengo entendido, hacia el sector derecho. Se aprieta el pie derecho. Sí, señor, se trata del mismo. Fabián Franco, fútbol paralizado de momento aquí en el estadio Martín Torres. Laboratorio Sachero presenta hisopado nasofaríngeo, influenza A, influenza B, COVID-19 por 160.000 guaraníes el combo. Laboratorio Sachero, centro del diagnóstico clínico. Libertad termina con 48, decía Juan. Coronel Cerro Porteño con 45. Por allí está Olimpia, tercero con 36. Luqueño 35. Así están los principales, allí en las principales posiciones en el campeonato. Y se está yendo este compromiso, se está yendo el partido, se está yendo el campeonato con un campeón indiscutible que es el conjunto liberteño, Diego Orlando. Sí, en cierta forma tuvo ciertas dudas un par de fechas atrás si es que llegaba a ser campeón Libertad, pero sí, termina. No te puedo creer lo que acaba de pasar. Solito y solo saltaba allí González, ese golpe de cabeza que se fue hacia el palo izquierdo del portero Vareiro. Se salvó el conjunto de Tacuarí en esta acción, Diego. Sí, el centro lo encuentra Julio González, básicamente al borde del área chica, termina peinando la pelota, quedó por el camino Vareiro. La pelota parecía que se metía, algunos gritaron gol y pasó rozando el poste izquierdo. La mejor acción que tuvo Ameliano para empatar el partido. Sí, señor, opinaba Diego Orlando en una presentación de Liquiboli, lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. 18 horas el partido entre General Caballero Sol de América. Lo vas a oír a través de Universo 970. Pelota arriba, viene buscando aquí Luis Cabral. Otra vez la devolución sobre mitad de campo. Saracho está respondiendo. En el medio sector Domínguez devuelve esa pelota. Atención, es para el conjunto de Tacuarí, que presiona ahora a través del jugador Paredes. Paredes se la lleva siempre Paredes. Paredes abre juego ahora sí para Oscar Ruiz. Maneja Ruiz al ras del piso el pase para Domínguez. Ahora sí viene cargando Tacuarí. Levantó la pelota para Ruiz de vuelta en el fondo. Colabora Paredes en la salida. Aparece Valdés. Hubo mano, dice el árbitro, que pegaba en el pecho. Piden mano la gente de Tacuarí, Diego. Sí, pedía mano la gente de Tacuarí. El árbitro no estaba lejos y se apoya también, me parece, en su asistente para no marcar la falta o el penal dentro del área de Ameliano. Se ponía fuerte Espinosa aquí con Contreras. La pelota por un costado será lateral, falta al final, dice el árbitro. El tiro libre será para el equipo de Ameliano por izquierda. Préstamo personal de Masa, que te ofrece con cuotas de 35.000 por millones, con un desembolso mínimo de 5 millones y un plazo de 48 meses.
Contacta al WhatsApp 021-618-7070. Massa, cuando quieras estamos. Cabe recordar que el partido entre Guaraní y 2 de Mayo había terminado con victoria del conjunto legendario por 3-2, que Sportivo Luqueño cayó por 6-1. A 2. 6-2 ante el conjunto de Trinidense, que Nacional cayó ante Cerro Porteño por 2-0 y que Libertad le ganó por 2-1 el conjunto. 3-1 el conjunto de Olimpia. Ameliano está cayendo ante Tacuarí por 1-0. Todo esto, sí señor, en la parte final del campeonato Apertura Fútbol Paraguayo a través de Universo 970. Arriba viene a buscar esta pelota Vareiro, está insistiendo aquí en forma frontal, por izquierda Contreras, levanta el centro, para quién, para nadie, pelota en línea de fondo, tiro de meta, será para Tacuarí. ¿Ya estás disfrutando del mate cocido instantáneo Pajarito? Vienen 3 variedades: sabor tradicional, sabor vainilla y miel, y sabor tradicional endulzado con stevia. K.A.G. ¿Quién está sentido, Álvaro, en el conjunto de Tacuarí? El que se va a retirar es Argüello, va a ingresar con la 26 Lucas Romero, último cambio en el equipo de Tacuarí. Argüello está sentido, ahí está entonces en el conjunto de Tacuarí. Guiño, guiño. Álvaro, ¿no? Quiere sacar resultados, Diego. Quiere sacar resultados, insisto. Metiendo en el freezer el partido. Porque... O sea, hay una cuestión, que no sea que te empate Ameliano y los segundos que vos mismo que mates sean los que te falten después. ¿Vos llegaste a ver el partido de Atlético Colegial alguna vez, Diego? En la división de honor. Varios partidos, sí, de colegiales. Era especialista en sacar resultados. No, claro. Hacía uno y andás, a ver si puede hacer. No, totalmente colgado el travesaño, pero sacaba el resultado. Atlético Colegial era así, Arriba, se produce el cambio, Álvaro. Y ya se hizo, se fue Argüello, ingresó con la 26 Lucas Romero. Lucas Romero está en el terreno de juego, entonces, en la representación de Tacuarí, sí, Juan. ¿Y recordás la particularidad que sigue teniendo Colegiales con la numeración? Sí. No está la camiseta 18. Sí, totalmente. La familia Zacarías eso hizo, y creo que ya forma parte del folclore dentro de esa institución. Último en la intermedia ahora, de 4 mojones. Y ahí, Aldo Morel es el director técnico con Marino Floro Dure. Y Baila, y deportivamente hablando, fiesteramente hablando también. Ya se clausuró. Se clausuró. Por decisión judicial. Polución sonora ante la denuncia de todos los vecinos. Una pena realmente, no sé. Se tendría que ver la forma otra vez. Y tienen que armar, pues, no sé, una discoteca cerrada totalmente. Sí, o que no moleste a los vecinos. Es la única forma. Tiene la pelota otra vez Pedroso, jugando más atrás para Cabral. Levanta el centro por izquierda. Viene la marcación aquí, otra vez por derecha Valdés. Tras el rebote aparece por la punta. Viene a buscar Torales, trata de salir. Vera otra vez en la marca para amigo. Falta de Cabral. No. Le puso el pie allí. Puso el pie Cabral, pero el que busca el contacto fue Freddy Vera. Por eso ni el árbitro ni el asistente cobraron. Lo dijo el comentarista Diego Orlando. Sale Paredes para el equipo de Ameliano. Hacele caso a tu palpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinelero y en locales de Pago Express y aquí Pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Parece que quieren apretar un poquito el acelerador a esta altura del partido, Diego. Principalmente la gente de Ameliano. Ameliano está buscando, desde que empezó este segundo tiempo, busca, pero no tiene claridad, le falta suerte también, porque cuando encontró la conexión, la pelota es caprichosa y pasa a un costado del poste izquierdo en esa peinada de Julio González. Pero lastimosamente, lo que yo les decía, Tacuarí no atinó a generar ataques este segundo tiempo y nos conformamos con un 1-0 escueto. Lastimosamente en ese sentido, cuando Tacuarí no apuesta a ser mayormente protagonista, no genera situaciones, no aprovecha los espacios porque va con todo Ameliano y no termina por sacar una buena contra Tacuarí. Carga atención otra vez, Ferraz se metía allí en el medio, Paredes recuperando el balón para el equipo de Ameliano. Peneaba Diego Orlando en una presentación de Liquibol y lubricantes y aditivos. Báez toca la pelota para Contreras, está sentido allí, ya se repone de vuelta el jugador Ameliano cuando tiene otra vez aquí Contreras, abriendo juego en la punta para que pueda salir allí en ese sector, buscando Sarachos, orbitar el campo. Vera está pidiendo esa pelota, abierto por derecha, arriba esa pelota para Báez, del rebote aparece Freddy, ¿para quién? Para nadie, la pelota estaba buscándole allí arriba. De repente Vareiro, que quedó corto también en esta acción, Diego. Sí, es que Vareiro fue y peinó la pelota en ese sentido. Y le queda el balón a Freddy Vera, que yo no sé a quién vio, un fantasma dentro del área, porque metió una pelota con un cabezazo tratando de encontrar la conexión y le regaló el balón a Vareiro. A Torales parece que le quería tirar y le salió mal. Horrible le salió.
A la derecha tiene Julio González. A ver, se zafa bien de la marca y recupera. Viene saliendo ahora al ras del piso el pase para Saracho. La salida será para el equipo de Ameliano. Otra vez la devolución para Paredes. Está esperando arriba Contreras junto con Toral y Vera. El centro arriba viene para Báez, que está metido como un delantero más. Insiste Vera, cae al piso. No hubo falta. Recupera Pedroso. Pedroso sale disparado por el costado izquierdo. Rodney de zurda levanta la pelota para que pueda hacer el cambio de frente. A ver, la encuentra a Domínguez o no. Aparece bien Paredes recuperando la pelota para Ameliano, que todo ahora es Ameliano en terreno del conjunto de Tacuary. Busca aquí el jugador Valdés, insiste en la recuperación, pelota por un costado, será lateral. Dice el árbitro que es para el conjunto de Tacuary, que va a salir en su terreno por derecha. Lateral de Yerba Mate Pajarito, soy real en todas partes. Informa Banco Basa cuando quieras, estamos Juan Coronel. Eliminatorias africanas para el Mundial del 2026. Guinea le ganó 2-1 a Argelia. Benín se impuso 1-0 a Ruanda. Mali cayó como local 2-1 ante Ghana. Y Egipto se impuso 2-1 a Burkina Faso. ¿Para quién tarjeta amarilla, Álvaro Ponte? Para Pedro de Cabo Sarabia. El Cabo Sarabia recibe tarjeta amarilla por protestar, Diego Orlando. Pedro Alcides. A ver, yo sé que a nadie, pero el que es futbolista pues le gusta ver eliminatorias y eso. Uno puede ver gratuitamente a través de la aplicación de FIFA. Así mismo. Justamente, FIFA TV puede ver las eliminatorias africanas. Hace poco fue también noticia África por la Copa África, justamente, de amputados, bien querido Diego. Sí. Terminó en un mosquete. ¿Dónde era que le regalaron? Muletazo. A muletazo ¿Dónde era que limpio, le sí. regalaron a un futbolista de una selección? A ver, 3, 4 planchas de huevo, no sé qué le regalaron. No, ya eso es común, muy común. Y hablando de En la zona africana. No sé si es amistoso, pero ganó San Marino, Juan Coronel. A ver, eso sí que Después es de 11 años. novedad. Sí, novedadísima. Momentito, marcamos el tiempo de juego. Verso de Universo 970 y el tiempo de juego 41 minutos de esta segunda etapa y el marcador punto Parma indica, Eduardo. El fútbol se siente, 1-0 favorable todavía el partido para el equipo de Tacuary cuando aparece en el medio sector Paredes cometiendo la falta. Falta Sergio Vareiro, insiste el conjunto de Ameliano, quiere empatar Diego. Sí, porque Vareiro se estaba cubriendo la pelota, se lo lleva puesto por delante, hombro contra espalda, eso es falta, no es un choque legal. Y una muy buena posibilidad, a ver quién asume la responsabilidad. Está muy cerca el Piro Contreras y el otro no lo distingo, que quiere también. Franco, ahí está, que quiere ejecutar el remate. Levemente inclinado por el costado izquierdo del ataque para buscar el ángulo superior derecho del golero Vareiro. Vamos a ver qué pasa con este tiro libre. Está Franco, ahí está Fabián Franco junto con el jugador Contreras, Alberto. También está cerca el zurdo Abel Paredes, que le pega bastante bien. Vamos a ver qué pasa con este tiro libre, pero más bien es para Contreras y también para el jugador Franco. Este tiro libre, nutrida barrera de Tacuary. Agazapado el portero Aldo Vareiro. Va a indicar, señoras y señores, el árbitro Juan Gabriel Benítez, que se venga nomás el tiro libre, que será para el equipo de Melero, que quiere empatar el partido para despedirse, sí señor, de este campeonato con un empate por lo menos. Si no puede ganar, un empate no está mal, dice aquí el jugador Contreras, que le va a pegar de zurda. Está Franco también de derecha, viene el remate de Franco, pega en la barrera tras el rebote, recupera Franco, al ras del piso el pase para Paredes, a la derecha Paredes amaga, se zafa bien de la marca, se mete a esta línea de fondo, va a colocar el centro Paredes de derecha, le salió con el pie menos hábil, Diego. Sí, y se quedó sin una gasolina también como para meter un buen centro pase por ese costado derecho. Insiste. Recupera de vuelta otra vez Contreras para el conjunto de Ameliano. Maga se queda, se zafa de la marca. Ahora sí, el centro en el medio sector se pierde de sobrepique. Deja pasar esa pelota Aldo Vareiro hasta línea de fondo. Será tiro de meta para el equipo de Tacuary. Sanatorio San Sebastián es un sanatorio de alta complejidad con los mejores profesionales. Está el Maricán López y Guirá Campana. Edu, Yo esperé mucho de... Sí, ganó San Marino, pero en la sub-21. Después de 2013 ganó ayer, lo hizo por 3-0 ante Gibraltar, pero en la selección mayor cayó mal. Volvió a caer 4-0 ante Eslovaquia y desde el 2004 no sabe lo que es sumar de 3 San Marino en su categoría mayor. Ay, sí, ya. ¿Qué tiene que hacer? La peor selección del mundo junto a Luxemburgo, que ayer también cayó ante Francia. ¿Qué tienen que hacer estos equipos para recuperar algo? Ya se va a ver... Eduardo, vamos a ver que sí. Y un gran saludo para Juan Riveros, nuestro compañero de Hoy Digital. Está escuchando la transmisión tomando tereré, un poco enojado porque su querido Cerro Porteño, que se quedó con el vicecampeonato allá.
Está la imposibilidad, será, porque decían que a Luqueño pues hay que ganarles el hincha, Diego, y está herido el hincha de Cerro Porteño, ¿eh? Y no da gusto, no da gusto. Más todavía cuando... ¿Cuántas 13 veces en un lazo de no sé cuánto tiempo, 13 veces vicecampeón obtuvo? Y 6 títulos nada más con esta... Hace 5 torneos viene saliendo vicecampeón Cerro. De hecho, la Azulgrana tiene más vicecampeonatos que campeonatos. Tiene 34 copas levantadas y con el de ayer 38 vicecampeonatos en su historia. Plano local. ¿Cómo posible, mitad? Usted teniendo toda la posibilidad, más todavía con esa eliminación ante el Colo. A partir de allí empezaron a enojarse. A partir de ahí empezó la debacle. 2 partidos, los más importantes quizás del semestre, terminaste sufriendo uno un empate y otro una derrota que te dejó fuera del torneo cuando todo estaba en tus manos. Diego, eso fue increíble. Y todo eso ocurrió en 5 días, porque el miércoles ante Colo Colo quedó fuera de la Copa Libertadores, pudo haber clasificado a octavos y ese fin de semana pudo haber sido campeón, pero perdió ante Luqueño. Carga atención aquí, Ameliano mete presión, el número 7 Valdés, le robaron el balón, aparece bien sobre mitad de campo Paredes, otra vez tocando para Ruiz y se zafa de la marca, si viene arrojándose al piso Paredes, Abel lucha en la posesión de Reférica, la recupera otra vez, viene tocando para el jugador Contreras, envía mal esa pelota por un costado, será lateral para el equipo de Ameliano, 7 más dice Álvaro. 7 más. Correcto, marcamos el tiempo de juego, Héctor Heriberto. Versus de Universo 9:70 y el tiempo de juego 45 minutos, tiempo cumplido. Segunda parte del partido y el marcador punto Parma indica, Eduardo. El fútbol se siente 9:70. De 1-0 está el partido favorable para el equipo de Tacuarí. Diego Orlando, la figura, ¿vos que elegiste la figura o no? Y me voy a quedar con el goleador, lastimosamente, no... ¿Vamos a presentar ya? Sí, vamos a presentar, porque suceda lo que suceda, me parece... Bueno, Wilkesir Eduard, el espíritu de Escocia, presenta la figura del partido. En un partido que parecía amistoso por momentos, bueno, el que inclinó la balanza, Nicolás Morínigo, es la figura del compromiso gracias a Wilkesir Edwards. ¿La figura del partido, Héctor Heriberto? Sí, señor, adelante, adelante. Seguí nomás. Entonces, es ya presenté ya. Es el jugador, sí, correcto, es el jugador Nicolás Morínigo, el autor del único tanto en este compromiso. La pelota sobre mitad de campo otra vez, viene buscando Paredes en el medio sector, aparece Saracho, apuntó al arco, en el cruce aparece Romero, levanta el centro arriba, Morínigo, el arquero, Vareiro atento en esta acción, Diego. Un cabezazo exigido realmente. En un par de acciones. Vareiro contra Vareiro. Sí, porque ya va y se para también en esa zona como un centro delantero más. Empuja a Ameliano, insiste Ameliano, era Báez el que cabeceaba forzado y quedó Vareiro con la pelota. Arriba el balón, va a buscar Paredes otra vez con golpe de cabeza, envía por un costado, será lateral esta vez para el conjunto de Tacuarí, va a presionar hacia el sector derecho, lentamente se aproxima el número 6, Marcelo Paredes, para poder ejecutar el saque manual, ahí cerquita nomás está también Ronald Domínguez, va a insistir en la salida a través de este saque manual, Domínguez, deja Paredes esa pelota para Domínguez, arriba está esperando el número 21, va a buscar en la salida allí el jugador Colmán, va a salir otra vez por el costado izquierdo apareciendo Contreras, levantando el balón para Vareiro, va a buscar el balón allí sobre mitad de campo, siempre Paredes, atención, se hace el reférico Romero que pone el cuerpo, viene colocando el centro dentro del área grande, ya prácticamente aparece Contreras poniendo el cuerpo, dejó pasar esa pelota hasta la línea de fondo, será tiro de meta para Ameliano. Transportadora San Ignacio, servicio de cargas y encomiendas de puerta a puerta, con seguridad, calidad y modernos vehículos. Transportadora San Ignacio, llevando el progreso al país, Eduardo. Nicolás Morínigo, el único tanto del partido, sufre todavía el conjunto de Ameliano, no puede romper el esquema defensivo del conjunto de Tacuarí, es que está ganando por 1-0 cuando está teniendo Vaera, abre juego para Franco en forma frontal ahora, arriba la pelota nuevamente por el lado izquierdo, va a meter presión arriba dentro del área, saca bien de derecha Cabral, tras el rebote aparece nuevamente aquí el número 6 Paredes, levantando la pelota para que pueda correr a buscar el balón aquí, Ruiz no alcanza esa pelota, por eso será lateral para el equipo de Ameliano por derecha. Lateral de Yerba Mate Pajarito, soy real. En todas partes, Liquimoni es la marca preferida de Alemania y tiene productos para el cuidado de bicicleta y motocicletas y una línea especial para náutica. Liquimoni, máximo rendimiento. Va a venir otro centro, una vez más colocando la pelota para... Atención, el remate de jugador
Valdés y el arquero sensacional Vareiro Aldo. Tremendo bombazo de Valdés. Aquí casi vino el empate, Diego. Estuvo en los pies realmente el empate en ese sentido, porque Vareiro, Sergio, habilita bien de taco para Valdés. Iván ensaya el remate con pierna derecha y la gran respuesta de Vareiro para poner las dos manos, Aldo, desviar al costado izquierdo del córner. Va a venir Contreras, coloca el centro arriba, primer palo en el fondo, aparece Romero para poder sacar Ferraz y colaborar también rápidamente el número 21, Colmán para el equipo de Tacuarí. Va a presionar arriba en el fondo como un delantero Cabral, pero en el fondo aparece bien Abel Paredes, levantaba la pelota por arriba, nuevamente recupera Tacuarí y se zafa de la marca y viene recuperando Ferraz y va sobre mitad de terreno. Las cargas del conjunto de Barrio Jara, le van a comer en la marca, va a buscar aquí Contreras esa pelota, sigue teniendo Romero, abre juego sobre el círculo central, tiene el conjunto de Tacuarí el balón por derecha. Venía a los locales de Vical Muebles, encontrá excelentes ofertas y una gran variedad de muebles. Vical Muebles está barato. Se está yendo el partido, Diego Orlando, y este 1-0 importante para el equipo de Barrio Jara. Sí, importante. Después lo que suceda en los otros compromisos, o sea, en el otro compromiso, sobre todo dos rivales directos que confía hasta cuando se saquen puntos justamente entre General Caballero y Sol de América. Paredes saca con golpe de cabeza a la derecha, viene tratando de recuperar Oscar Ruiz, otra vez se hace del esférico Franco, marcamos el tiempo de juego. Versus de Universo 970 y el tiempo de juego 50, segunda etapa. Y el marcador punto Parma indica, Eduardo. El fútbol se siente 970. Sigue 1-0 cuando insiste, ven a la derecha, va Maga, se queda, bailotea, está Pedroso en la marca, colocó el centro arriba del rebote, viene Franco, viene el remate, otra vez en el fondo, saca Ferraz, colabora Cabral, insisto, otra vez hacia el sector izquierdo, Paredes, levanta otro centro, sale el portero, nuevamente Vareiro está solo, pega en el pecho del jugador Cabral, pide en mano el árbitro, dice que no hubo falta, Franco, le hicieron ahora la falta, Cabral, entró con todo para poder sacar esa pelota, pero cometió la falta, Diego. Sí, efectivamente, reclama la gente de Tacuarí la acción, no pasó absolutamente nada porque no lo tocaron a Aldo Vareiro como para marcar falta ofensiva en ataque, y después como salió mal, el remate que pega en el rostro de Cabral, salió rápido Cabral disparando con la pelota, recupera el jugador de Ameliano y la falta de Cabral que le regala un tiro libre. Esto me parece es como para probar al arco nuevamente, a ver qué decide la gente de Ameliano. Se viene el tiro libre para el equipo de Ameliano, de zurda le va a pegar a Abel Paredes, opinaba Diego Orlando en una presentación de Liquibol y lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. Se viene el partido de General Caballero ante Sol de América, el tiro libre de zurda le va a pegar a Abel Paredes. Aquí, señoras y señores, vamos a ver qué pasa. Expectativa ante este tiro libre. Atención que corresponde al equipo de Ameliano en la parte final del compromiso. Cerca de la media luna esa barrera. Atento el portero Aldo Vareiro. De zurda le va a pegar aquí. Dejó nomás para Franco. Coloca el centro arriba. Saca Romero. Insiste en el medio sector. Aquí está el remate. Nuevamente Torales. La pelota arriba para Vera, de vuelta en el medio centro, saca esa pelota, Cabral, le cometieron falta, Diego. Sí, se tiran todos los jugadores de Tacuarí ahora. Otra llegada peligrosa, un centro hacia el segundo palo que bajaba Freddy Vera al medio, pero oportuno el rechazo de Cabral, que después lo terminan atropellando en esa situación Valdés para cometer la falta ofensiva. Salida para Tacuarí que trata de quemar los últimos segundos. Hay falta, será tiro libre para el equipo de Tacuarí. Juan Gabriel Benítez está recibiendo indicación cuando el árbitro dice ya no va más. Gran victoria del equipo de Tacuarí, acaba de consumarse en la parte final del campeonato, la victoria de Tacuarí por 1-0 ante Ameliano. Versus de Universo 970 presentó el relato de Eduardo Rojas. Álvaro Ponte. Gracias, Edu. Me acerco a Marcelo Palahuel, que va a ser el próximo técnico. Marce, estamos en vivo para Universo 970. ¿Tu opinión de lo que fue este triunfo del Tacua? Nada, bien, sufrido. Un equipo de muchachos que no venían jugando habitualmente los últimos partidos, pero creo que fue justo ganador Tacuarí. Creo que por momentos, mientras el tiempo del partido le permitió manejar la pelota, fue lo último un poco con los cambios, con el nerviosismo, la ansiedad por la situación de quizás sacarse un poco la pelota de encima. Bueno, pero terminó defendiéndose bien. Creo que Ameliano, más allá de alguna pelota larga, algún pelotazo tapada del arquero, no pudo controlar el partido. Siempre lo tuvo Tacuarí. Creo que justo